Papá, apúrate. Más rápido. Llegaremos tarde a la escuela. Vamos, rápido. Llegaremos tarde. Está bien, ya casi llegamos. ¡Alto! ¿Qué pasa? Llevo a mi hija a la guardería. ¿Ya llegáis tarde? Hoy no podéis entrar. ¿Por qué no podemos entrar si llegamos tarde? ¿Es la regla aquí? No se permite entrar y no hay por qué preguntar. Buenos días, directivo. Por favor, entre. ¿No dijiste que hay reglas? ¿Por qué ellos pueden entrar y nosotros no? ¿Por qué? Porque es el directivo. Una inyección de capital de 10 millones de euros del Grupo Mar del señor Jiménez. Con vuestra apariencia pobre, ¿sabéis lo que significa 10 millones de euros? Esta es la guardería más prestigiosa de Huel. Tenemos altos estándares de entrada y salida. No es que cualquiera pueda entrar. A su orden. No somos pobres. Mi padre es el jefe de la empresa. ¿Jefe? He oído decir a la abuela de Lara que estás arruinado y no tienes dinero. ¿Por qué ir a una exclusiva escuela si no tienes dinero? Hay una parada de autobús a 1 kilómetro. Te aconsejo que envíe a su hija a la guardería más cercana. ¿Es vuestra filosofía educativa basada en la búsqueda de beneficios, la discriminación y la arrogancia? ¿Y qué si lo es? Esta es una guardería aristocrática. Todo es cuestión de dinero. Si lo tienes, estás dentro, si no, estás fuera. Pobre. ¿No sabéis en qué clase estáis? ¿Merecéis ir a la misma guardería que yo? ¿Y cómo es que no intervenís en esto? No podemos intervenir. Mi hijo tiene razón. ¿Por qué ir a la guardería si no te lo puedes permitir? ¡Fuera de aquí! Con esa ropa tan barata, no os quedéis aquí haciendo feo. Papá, son tan feroces. Vámonos. Lara, no tengas miedo. ¿Tenemos razón? Son ellos los que deben irse. Escuchad, el capital de 10 millones no lo vais a recibir. Vaya confianza. ¿No sabes en qué clase estás? No estás cualificado para hablar con nosotros. ¿Quién dice que el señor Rivero no está cualificado? Papá, ¿están aquí para cobrar deudas? Los detendré por ti. ¡Corre! No tengas miedo, Lara. Son todos mis subordinados. Saludos, Rey Supremo. Saludos, joven ama. ¿Rey Supremo? ¿Joven ama? Papá, ¿por qué te llamas el Rey Supremo? Joven ama, el señor es el jefe del principal conglomerado del mundo, el Grupo Divino. Uf. ¿Qué está pasando aquí? Esto, Papá, eres genial. señor Jiménez, y la inyección de capital de 10 millones de euros... No vale la pena estudiar en una escuela con tal decadencia moral y ética. La suma de 10 millones que íbamos a invertir en ellos se retira por completo. Se retira... Además, he encontrado una escuela mejor para Lara. Sí, señor. O si no, quiero volver a ver a estas dos personas en Huel o incluso en toda la provincia de Río. Sí, señor. Investigadlos. Si se descubre que han hecho algo ilegal, serán puestos entre rejas. Sí, señor. Esto... Directivo, ¿qué debemos hacer? ¡Vámonos! Wow, papá, eres increíble. Sergio. ¿Cómo va todo? He hecho un pedido de 50.000 millones para la empresa de su esposa a nombre del Grupo Mar. El anuncio se hará delante de todos los dignatarios de Huel en el banquete de esta noche. Bien. Con este pedido, el Grupo Pérez puede salir a bolsa. Entonces, Flora será la nueva estrella de la provincia de Río. Yo mismo sorprenderé a Flora esta noche. Es hora de que el mundo sepa quién soy. Saludamos con respeto, Rey Supremo, Surge de las profundidades. alcanzando la cima. Vaya, papá, eres genial. Por cierto, voy a organizar... Una gran fiesta de cumpleaños para Lara en 3 días.
Vosotros tenéis que organizarla. Sí, señor. Por cierto, señor, tengo una pregunta. ¿Por qué no le dijo directamente a su esposa quién era, sino que prefirió arruinar una compañía para apoyar la suya? De hecho, con una sola palabra suya, puedo hacer de la empresa de su esposa una de las 500 mejores empresas del mundo. Flora es una mujer fuerte. No le gusta que interfiera en sus asuntos, así que tengo que mantener mi identidad en secreto. Vale. Solo es una empresa de 1.000 millones de euros, así que no pasa nada si quiebra. Se lo he ocultado a Flora para que no se sienta presionada. Además, la empresa de Flora saldrá a bolsa pronto. Es hora de hacerle saber algo. Su esposa está muy feliz. Vale la pena todo el esfuerzo. Para hacerla feliz, a ella y a Lara. Diga. Soy Julia, la secretaria de la señora Pérez. Tienes 10 minutos para venir a la oficina. Señor Rivero, ¿quién se atrevería a faltarte así al respeto? No pasa nada. En la fiesta de esta noche me aseguraré de que todos me conozcan de nuevo. Mi madre va a estar súper contenta. Por cierto, señor Rivero, Rosa Serrano, de la familia Serrano de la capital, con la que está usted prometido, ha llegado hoy a Well. ¿No se ha hablado recientemente de una alianza matrimonial entre ella y la familia Rivero de la capital? ¿Acaso ella sabe mi identidad? Ella no sabe que eres el hombre de negocios, rey supremo, más poderoso del mundo, pero se resiste a la alianza matrimonial y solo quiere casarse con usted. Problemático, olvídalo. Ignórala. Sigamos ocultando mi identidad. Ahora llevé a Lara a ver a Flora. Sí, señor. Sara Serrano, hemos descubierto que el cerdo Rivero está en la empresa de Flora ahora. ¿Flora? ¿Cómo puede ella estar al nivel de Salvador? Bueno, es hora de recuperar a mi Salvador. Sí, vamos. Papá, quiero ir a hacer caca. Oh, bien. Bueno. ¿Quieres que te acompañe? No hace falta. Ya soy mayorcita. Iré sola. Buena chica. Anda. Llegas tarde. Hola, secretaria Gómez. Vienes a un edificio de oficinas de tan alta clase y no sabes cómo ponerte un traje decente. ¿Llevas esta ropa? Que ni siquiera tiene marca. Hueles a pobreza cuando entras. No es respetable. ¿Dónde está Flora? ¿Qué quiere de mí a estas horas? ¿Crees que estás cualificado para ver a la señora Pérez? Eres un repudiado de la familia Rivero de la capital. Y tu única empresa está en quiebra. ¿Cómo vas a ver a la señora Pérez? ¿No tienes conciencia de ti mismo? No eres tú quien decide si soy cualificado o no. Si me llamaste hasta aquí solo para oírte decir eso, entonces no tengo que quedarme. Espera. ¿Te he dicho que te vayas? Pensé que te darías cuenta de la diferencia entre tú y la señora Pérez y por qué te pedí que vinieras hoy, pero tuviste que fingir que no. Bueno, en ese caso, hagámoslo simple. Tampoco quieres conservar el mínimo de tu dignidad. ¿Acuerdo de divorcio? ¿Acuerdo de divorcio? Así es. La señora Pérez está a punto de firmar un pedido de 50.000 millones con el Grupo Mar y está a punto de convertirse en la mayor estrella de la provincia de Río. Y tú no haces nada en el mundo de los negocios, estás en bancarrota. Y eres un lastre para la señora Pérez. Si eres un hombre, divórciate de la señora Pérez. ¿Fue idea tuya o de ella? ¿Acaso importa? Un noble humilde no es mejor que un perro. Te aconsejo que tengas conciencia de quién eres y no vuelvas a molestar a la señora Pérez. ¿Lastre? ¿Molestar? ¿Quién te crees que eres, Esto es un asunto familiar entre Flora y yo. Tú no tienes derecho a intervenir. Bien. Si la asistenta Gómez no tiene derecho a intervenir... ¿Y yo tengo? Fausta Ortiz. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Cállate! No tienes derecho a llamarme mamá. Ni siquiera te has visto en un charco de agua. Para saber quién eres. ¿Quién crees que eres? Tú que una vez fue rechazado por la familia Rivero y ahora tu compañía está en quiebra, ¿por qué te quedas en mi familia Pérez? ¿No estoy cualificado? ¿Me drogaste para obligarme a casarme con Flora? Luego tuvimos que casarnos porque tuvimos a Lara. Pensé que era el señor Rivero de la capital. Pero solo eres un repudiado. Tú eres quien ocultó la verdad. ¿Por qué me acusas? ¿Así que tú no tienes la culpa? No.
Sí, tenía prisa cuando... Te atraje al hotel y te drogué. Pero como madre que quiere mejorar la vida de su hija... ¿Qué tengo de malo? Y después de casarnos, cuidé de Lara y Flora y usé el dinero de mi empresa para cubrir tus pérdidas. Y como resultado, ¿qué conseguí? Eso es lo que querías. Flora está a punto de recibir Un pedido de 50.000 millones del Grupo Mar. En aquel entonces se erigirá como la soberana comercial sin igual de Well. Tú, por otro lado, eres un perdedor que no puede mantenerse después de la bancarrota. ¿Crees que tienes derecho? ¿A permanecer junto a Flora? ¿A permanecer en mi familia? Es cierto. El éxito de la señora Pérez se basa en su propio esfuerzo y trabajo duro. ¿No te da vergüenza? ¿Un hombre tan mezquino que se atribuye el mérito de todo? ¿Cómo pueden ser tan descaradas? ¿Acaso no es lo normal? ¿Ayudar a tu propia esposa? ¿Y estás orgulloso de ello? ¿Cómo puedes ser así de hombre? Fue una completa locura. ¿Cómo pude haberte permitido entrar? En la vida de nuestra familia Pérez. Ahora, pensando en ello, Lamento profundamente mi decisión. eso es, como marido, ¿qué hay de malo en ayudar a tu esposa? ¿Cómo te atreves a atribuirte el mérito? ¡Espantagustos y acosador! ¡Qué asco! Vuestra actitud de ingratos es realmente nauseabunda. Basta. Ayudar a Flora a cubrir el déficit es tu deber como esposo. Déjate de hablar tanto. Y firma este acuerdo de divorcio ahora mismo. ¿Tan ansiosa porque me divorcie? ¿Ya encontraste otro? Por supuesto que sí. Con la posición actual de la señora Pérez, solo Raúl de la familia López, cabeza de las 4 familias de Well, sería digno de ella. Ahora no te ocultaré nada. He concertado una cita a ciegas Entre el Certo López y Flora. y ambas partes están satisfechas. Como muestra de agradecimiento, el Certo López ha ayudado a la familia Pérez a conseguir un pedido de 50.000 millones para el Grupo Mar. Me tomas el pelo. Le pedí a Sergio para arreglar. Para que puedas obtener un pedido de 50.000 millones de Grupo Mar. Tan pequeña es la familia López. No está calificada en absoluto. ¡Qué actitud tan arrogante! El hombre al mando del Grupo Mar, el señor Sergio Jiménez, es el más rico de la provincia de Río. ¿Le pides que lo arregle? ¿Crees que eres el viejo Certo Rivero? Así es. El de Certo López no está cualificado. Pero tú sí. Eres ridículo. Te aconsejo que dejes a un lado tu patético orgullo. Si de verdad tienes la capacidad de ayudar a Flora a conseguir un pedido de 50.000 millones de Grupo Mar, ¿cómo puedes haber llegado a la quiebra? Vuestra visión es tan estrecha que no podéis medir mi poder. Ni siquiera Sergio está capacitado para sentarse ante a mí, por no hablar de ese ignorante Certo López. Salvador, me decepcionas mucho. Flora, por fin estás aquí. Justo a tiempo, mamá nos obliga a divorciarnos. Salvador, no sabía que fueras tan desvergonzado. Conseguí el pedido del señor Jiménez gracias a mi duro trabajo y a la ayuda del Certo López. ¿Y tú? ¿Vas a negar todo mi duro trabajo con una sola palabra? Flora, de verdad le pedí a Sergio que te consiguiera ese pedido de 50.000 millones del Grupo Mar. Ya basta. Solo me hace sentir más desprecio hacia ti. Lo diré de nuevo. Conseguí el pedido, el ascenso de mi Grupo Pérez. Fue reconocido por el señor Jiménez y el Certo López. No tiene nada que ver contigo. ¿Por qué no me crees? Ahora que la empresa está en quiebra y tú endeudado, ¿cómo puedo confiar en ti? Salvador, divorciémonos. ¿Divorcio? Flora, ¿segura que va en serio? Llevamos juntos 5 años. No basta con que no quieras progresar. Y ahora la empresa se ha ido a la quiebra por tu culpa. Estoy tan decepcionada de ti. No somos lo mismo después de todo. ¿Así que esta es la razón de tu divorcio? Sabes mejor que nadie cómo quebró mi empresa. Tú mismo llevaste la empresa a la quiebra y culpas a Flora. Por ello, dejando de lado los hechos, ¿No eres responsable en absoluto? ¿has ganado tan poco dinero? Durante tantos años. ¿No crees que no has trabajado lo suficiente? Jamás había escuchado a alguien hablar de dejar a alguien a su bienhechor en cuanto no se requiere su ayuda, tan ingeniosamente. No cabe duda, sois madre e hija. Estás siendo irrazonable. Puedo aceptar que seas incapaz,
Pero no puedo tolerar que no tengas ambición. Y además seas un alborotador. Basta, no hay más que decir. Es hora de terminar este matrimonio, que no deberíamos haber empezado. Aquí tienes $1 millón. Considéralo una compensación de mi parte. Flora, aunque no te importe, nuestra relación de 5 años, deberías pensar en Lara. Necesita una familia completa. Yo... Ya basta, Salvador. ¿Quieres usar a Lara para capturar a Flora? ¡Eso es despreciable! Dices que todo es por Flora y Lara, pero solo tratas de aprovecharte de la familia Pérez. ¿Sabe que la señora Pérez va a firmar un acuerdo de cooperación de 50.000 millones con el Grupo Mar y quiere seguir a la señora Pérez para hacer fortuna? Así que, ¿por qué ha tenido que hacer una declaración tan grandilocuente? ¿Estáis todas tan infladas por un simple pedido de 50.000 millones? Si os dijera quién soy realmente, os arrodillaríais y os inclinaríais ante mí, ¿no? Os arrodillaríais y os inclinaríais ante mí, ¿no? Eres un pobre hombre sin dinero y sin poder. ¿Qué más puedes hacer? Aparte de presumir. Si realmente eres capaz de esto, entonces te invitaré de nuevo a la familia Pérez, quemaré incienso para ti, me inclinaré ante ti y te presentaré mis respetos. No me hace falta. ¿Ya basta de tonterías? Solo haces que te desprecie más. ¿Quieres dinero, no? Te daré otros 5 millones y podrás dejar a Lara en paz. Le daré una vida mejor. Eres un perdedor inútil. Eso es todo lo que tienes. Ya, deja de fingir. Toma ese dinero y vete de aquí. Estoy harto de mirarte. 6 millones solamente. No es nada comparado con lo que he dado a la familia Pérez. Ni se te ocurra usar eso como excusa para quedarte con la mitad de los bienes de mi familia Pérez. Flora se lo ganó, ni se te ocurra. Y lo que le das a Flora, eso es lo que quieres. No te estamos obligando. Olvídalo, no hables de ello. Salvador. Solo firma el acuerdo. Nunca hemos sido del mismo camino. Pero Mamá. Te daré una piruleta. No te divorcies de papá. No me dejes. Lara, no vuelvas a comer esta comida basura. ¿Lo sabes? dámela. Bien, no llores. Lara, no llores. Solo los pobres sin dinero darán este dulce a sus hijos. Eso es porque a Lara le gusta. Papá, mamá me ha quitado la piruleta. Ya no me gusta. Lara, no te dejaré. Es papá el incompetente. No puede darte una vida mejor. Así que tengo que divorciarme de él. Flora, no pienses en quitarme a Lara. Lara, no llores. Quédate conmigo. No quiero a mamá. ¡Suéltala! ¡Lara, basta! La estás lastimando. No quiero a mamá. Quiero a mi papá. Lara, ven aquí. Tu padre es tan incompetente. ¿Qué bien vas a hacer con él? Dices que quieres lo mejor para Lara, pero ni siquiera sabes lo que más le gusta a Lara. ¿Deberías reflexionar sobre ti misma? Tú eres quien la malcrió. Ahora ni siquiera me reconoce. Como su propia madre. ¡Eres tan cruel! Dices que tu hija no está cerca de ti, pero eso es porque como madre nunca has estado presente en su crecimiento. ¿Cuántas veces al año la ves? Todo lo que dices de compañía. Y cuidados es pura palabrería. Mientras que yo puedo darle un verdadero futuro. Esa es la mayor diferencia entre tú y yo. Parece que te metí en problemas después de todo. Si no hubiera usado mi empresa para cubrir las pérdidas de tu familia Pérez, no estarías así. Bueno, al menos me ha permitido ver la verdadera cara de la familia Pérez. No debería dejar que Sergio te dé un pedido de 50 millones. Eres un cara dura. El pedido del Grupo Mar fue negociado por mí para Flora. ¿Cuándo se convirtió en tu mérito? Cierto, López, ya está usted aquí. Voy a arreglar inmediatamente el divorcio de Flora con ese hombre inútil y no interferirá en lo absoluto con tus buenos planes con Flora.
El señor López tiene razón. El pedido de 50 millones del Grupo Mar Fue negociado por el señor López para la señora Pérez. A diferencia de algunas personas que presumen de todo. Gracias, Eserto López, por su esfuerzo en el asunto del pedido. No es nada. El presidente del Grupo Mar, Sergio Jiménez, tiene una buena relación con mi padre, así que puedo hablar con él. El pedido de 50.000 millones de esta noche debe ser tuyo, Flora. Ridículo. ¿Cómo es que el pedido de 50.000 millones del Grupo Mar se ha convertido en algo que tú has logrado? La insignificante familia López de Well, no te lo mereces. No te lo mereces. No es por mí, es por ti. ¿Eres un perdedor en bancarrota? Ni siquiera puedes conocer al señor Jiménez y te atreves a hablar mojerda delante de mí. Es ridículo, ¿no? ¡Cállate, Salvador! La familia López domina la mitad de Well. ¡Fuera de aquí! No deshonres al Certo López. Certo López, esa noche será un trabajo duro. Para usted, gracias por adelantado. No hay de qué. Cuando Flora y yo nos casemos, seremos una sola familia, sin necesidad de distinguir entre dos. Los asuntos de Flora son mis asuntos. Bueno, está bien. Nuestra Flora tiene la suerte de que te haya gustado. Eso es. El Certo López es el heredero de la primera familia aristocrática de Well. No como alguien que no solo es incapaz, además tiene más actitud desafiante. Flora, te lo voy a preguntar una última vez. Para Lara, ¿puedes mantener los lazos familiares y darle un ambiente sano para que crezca? No puedo hacerlo, Salvador. Hay demasiada diferencia entre nosotros. Será mejor que te des cuenta. No te preocupes por Lara. Le daré un futuro mejor. Ya basta. Si eres inteligente, vete de aquí. Yo cuidaré de tu hija. Al final nuestra familia López es grande y poderosa. No necesitamos preocuparnos por esta comida. ¿Mereces cuidar de Lara? Soy el Certo López de la primera familia aristocrática de Well. Si no merezco, tú sí. Cuando me case con Flora, cambiaré el apellido de tu hija por López. ¿Sabes cuánto pagará tu familia López de Well por eso? ¿Pagar? ¿Qué a pagar? ¿Eres capaz de joderme? ¿Crees que con una sola llamada puedo hacer que no tengas dónde caer en Well? Bien. Entonces veré de lo que eres capaz. ¡Malo! Papá, no dejes que este malo me lleve. No te preocupes, Lara. Nadie puede alejarte de mí. No te preocupes, Lara. Nadie puede alejarte de mí. Salvador, esto es lo último de mi respeto hacia ti. Espero que abras los ojos y veas la realidad. Aquí tienes 6 millones. Tómalos y sal de mi mundo y del de Lara. Papá, no quiero a mamá, quiero a papá. Me divorciaré. Pero no os arrepintáis. No tomaré ningún dinero. Pero Lara tiene que seguirme. Petardo inútil, sí. Si vuelves a decir algo que lastime a Lara, ¿crees que no puedo destruir tu familia Pérez con solo una palabra? ¿Cómo te atreves a alardear? ¿Cómo te atreves a ser tan arrogante? No te preocupes, señora. Aplastaré a un idiota como ese en un santiamén. Bien. A ver cómo quieres aplastarme. ¿Has terminado? Salvador, eres demasiado engreído. ¿Cómo te atreves a gritarle a mi madre y a desafiar al Certo López? Aunque estemos divorciados, sigue siendo tu mayor. Flora, ¿estás sorda o ciega? Ningún mayor le diría algo así a una niña. ¿Qué? ¿Me equivoco? Flora, sé que te gustan los niños. Cuando te cases con el Certo López, podrás tener más hijos. Los genes del Certo López no son iguales a los tuyos. Es cierto.
El Certo López es un linaje noble, a diferencia de algún repudiado, que fue expulsado de su familia y no tiene más talento que su temperamento. ¿Por qué hablas con este perdedor? Te atreves a desafiarme, ¿verdad? Muy bien. Haré que te echen enseguida. A ver quién se atreve. Ya voy. A ver quién va a intimidar a Salvador. ¿Y tú eres? Permíteme presentarme. Soy la amiga de la infancia de Salvador y su prometida. Rosa, no tienes que venir. Si no vengo, serás intimidada por él. Hoy estoy aquí, a ver quién se atreve a tocarle. Vaya, papá. Esta señora es increíble. No digas tonterías. ¿De quién es esta princesita? ¿Tan mona? Señorita, tú eres una forastera, no puedes inmiscuirte en los asuntos de la familia Pérez, ¿verdad? Entonces deberías escuchar con atención. Los asuntos de Salvador son mis asuntos. Durante 5 años habéis estado sacándole hasta la última gota a Salvador y ahora, en su bancarrota, lo atormentan sin piedad. ¿No tenéis ninguna vergüenza? No tiene sentido hablar de eso ahora. Salvador y yo estamos divorciados. Si no te importa que sea inútil, entonces queda con él. Sí, me encantaría. ¿Eres la floja que Salvador encontró en la discoteca? Para darnos asco. Hueles a zorra. Habla sin respeto, dale una bofetada. Puta, ¿cómo te atreves a pegarme? No sabe cuándo parar. Dale otra bofetada. Si te atreves a presumir delante de mí, seas quien seas, una llamada mía en Well hará que te arrepientas. Pero no te creo. Vamos, inténtalo. Ya basta. La cena es más importante. No tenemos tiempo para tonterías. Por cierto, Salvador, no es bueno que te aferres a una mujer. Ten buenas. No necesito depender de nadie. Flora. Pronto te demostraré qué clase de ser soy. No necesito depender de nadie. Flora. Pronto te demostraré qué clase de ser soy. Vámonos. Vamos, princesa. Perdedor en bancarrota. Encuentra a una mujer y se atreve a hablar tan descaradamente ante mí. No sabe respetar a nadie. Tendrá un final desgraciado. Flora, te conseguiré ese pedido de 50.000 millones esta noche. Gracias, Certo López. Pero creo que no estoy preparada para la boda que me acabas de proponer hoy. Flora, ¿para qué te preparas? El señor López ya ha ofrecido tantas arras, Señora, Demostrando su gran seriedad. no hay prisa. Solo ayudo a Flora a librarse de su carga. Por cierto, esta noche viene un pez gordo al banquete del Grupo Divino. ¿Un pez gordo? ¿Es el fundador del Grupo Divino? Así es. Es rey supremo del Grupo Divino. Es un pez gordo. Oye, justo cuando nuestra familia López tiene algunos negocios con él. Vaya, Certo López. Es increíble que pueda hablar con Rey Supremo. Entonces, llegar a ser una de las familias más destacadas de Divina para la familia Pérez depende totalmente de usted. Si el Grupo Mar es un lago, la familia Rivero de la capital es el río y el Grupo Divino es el océano. Incluso si las 3 familias de la capital unieran sus fuerzas, Rey Supremo sería capaz de anularlas con una sola palabra. Eso es, Grupo Divino. Secretamente controlan las 500 compañías más grandes del mundo. Su líder es aún más conocido como el talento. Incluso un estornudo puede sacudir las finanzas del mundo. Qué honor que un pez tan gordo esté aquí. En el banquete de Flora. Flora, mira, desde que te divorciaste de ese perdedor, Te han pasado muchas cosas buenas. Agradécaselo rápidamente al señor López. Gracias, Certo López. Voy a dar lo mejor de mí esta noche. Y conseguir el pedido de 50.000 millones. Salvador, no te lo esperabas, ¿verdad? He vuelto. Papá, aún no me has dicho. ¿Quién es esta hermosa señora? Qué dulce eres, princesita.
Lara. Ella es la zona Serrano. ¿Puedo llamarla mamá? Salvador, Lara me llama mamá. Consigamos el certificado de matrimonio algún día, ¿de acuerdo? No seas ridícula, me acabo de divorciar. No te preocupes. Seré muy buena con Lara. ¿Quién no querría a una niña tan mona? Papá. Yo también la quiero. Tiga. Señorita, con su retirada, la familia Rivero quiere suprimir a la Serrano. Oh, vale, ya veo. Bueno, Salvador, tengo algo que hacer. Fra Serrano, ¿puedes llevarme al centro comercial? Quiero comprarle un regalo. A mi mamá. Sí, claro. Entonces llevaré a Lara conmigo. Bien, vamos, Lara. Dile adiós a tu papá. Papá, adiós. Señor, Mario López, el jefe López, de la cabeza de las 4 familias de Well, acaba de pedir a Sergio que le dé el 50% de sus activos solo para reunirse con usted. ¿Mario López? ¿Padre de Raúl? Sí. Justamente, tengo una cuestión que resolver con la familia López de Well. Sí, señor. ¿Se cancela la fiesta de esta noche? ¿Por qué debería cancelarse? No toleraré lo que la familia Pérez te ha hecho. Voy a decirle a Sergio que cancele el pedido y voy a desalentar a la familia Pérez. No hace falta. Es la madre de Lara, después de todo. Y como dije, le mostraré quién soy en la cena. Flora, ¿estás aquí? ¡Ven! Déjame presentarte. Estos son los 3 jefes de la provincia de Río. La compañía que poseen es considerada como líder en la provincia de Río. Vaya. La familia Moreno, la familia Ruiz y la familia Álvarez están todos aquí. Más la familia López del Certo. López, el banquete de esta noche. Es una reunión de los 4 líderes empresarios de la provincia de Río. Flora, este es un acontecimiento que la familia Pérez nunca soñó. Aunque fuéramos fuertes, tendríamos que inclinarnos ante el señor Jiménez del Grupo Mar. ¿Por qué? Dicen que el Grupo Mar es apoyado por el Grupo Divino y así es como el señor Jiménez fue capaz de dominar 4 provincias del sur en solo 5 años, con billones de euros en activos y puede decidir el ascenso y la caída de un lugar con una sola palabra. Así es, Flora puede conseguir el permiso del señor Jiménez esta vez. Entonces hasta las 3 grandes familias están deseando complacerle. Dios mío. Los 3 grandes magnates. ¿Quieren brindar por Flora? Esto es un honor para nosotros, la familia Pérez, desde hace muchos años. Felicidades, Fra Pérez. Con tu divorcio de Salvador, serás la joya de la provincia de Río. Sí. Debí divorciarme de él hace mucho tiempo. Fui demasiado blanda. Demasiado amable. Flora, déjalo en paz. Después de esta noche, serás la soberana de los negocios de la provincia de Río. Sin mi asentimiento, Flora, no serás la soberana de los negocios de la provincia de Río. ¿Qué haces aquí? Flora se ha divorciado de ti. Y te ha echado nuestra familia Pérez. ¿Cómo te atreves a venir? Si no hubiera venido, no tendría sentido hacer esta fiesta. En cuanto a ella, aspira a ser la soberana de los negocios en la provincia de Río. Eso es pura ilusión. ¿No crees que puedes llevar a la Fra Pérez a donde está hoy con tu empresa? ¿En quiebra? Si no, ¿cómo crees que tu familia Pérez ha llegado a donde está hoy? Tonterías. Mi hija tiene un gran talento. Llegó donde está por su propio esfuerzo. Para lo que tú le has dado, no es nada. Salvador, sé que el divorcio te ha afectado mucho, pero hoy es un buen día de nuestra familia Pérez. ¿Puedes dejar de causar problemas aquí? ¿Causar problemas? Solo pregunto. Si yo no vengo, ¿cómo vas a ganar el pedido de 10.000 millones del Grupo Mar? Salvador, ¿por qué no me di cuenta antes de que eras tan desvergonzado? Podré conseguir el pedido porque el Grupo Mar reconoció mi capacidad y porque la ayuda del sector López. Pero me has negado todo lo que se ha hecho una y otra vez. ¿Es que realmente no puedes verme triunfar? Estás siendo miope. Estoy aquí porque llevamos 5 años casados y porque eres la madre de Lara. Si no vengo, no podrás conseguir este pedido de 50.000 millones. ¿Has fingido lo suficiente? ¿Estás satisfecho?
Viniste aquí para avergonzarme. Lo lograste. Dime cuánto quieres. Y te lo daré. ¿Aún quieres que te demos dinero? ¡Ni lo pienses! ¿Cuánto más quieres? ¿De la familia Pérez? No te saldrás con la tuya. Salvador, has llegado a un nivel de dependencia. Eres genial, ¿eh? Olvídalo, mamá. Puedes irte. Aquí tienes 10 millones. Es suficiente para alimentarte por el resto de tu vida. Tienes que irte ahora. Ahora mismo. ¿Segura que quieres que me vaya? Sí. Flora, no has confiado en mí. Ni una sola vez en 5 años. Hoy te voy a demostrar si digo la verdad o no. Sergio, el pedido de 50.000 millones para la familia Pérez está cancelado. El pedido de 50.000 millones para la familia Pérez está cancelado. Vagabundo. Sigue soñando. ¿Indicar cómo debe actuar al señor Jiménez del Grupo Mar? ¿Te lo mereces? Actúa como si fueras real. Sé más humano. ¿Por qué no finges en otra parte? ¿Quién te va a creer aquí? Lárgate de aquí. Este no es lugar para ti. El hombre al que llama señor Sergio Jiménez no haría más que inclinarse cuando me viera. Basta. ¿No te crees que puedes decir cómo debe actuar, señor Jiménez? ¿Quieres arrastrar a la familia Pérez o a todas las familias aristocráticas de la provincia de Río? Salvador, ¿tienes que hacer que me desespere de ti? Llevamos 5 años casados y siempre estás conforme con lo que tienes, sin ambición de mejorar. Pregúntate, ¿mereces ser mi hombre y compartir esta prosperidad conmigo? Entonces me gustaría preguntarte hasta dónde tengo que llegar para cumplir tus requisitos. Para ser mi hombre, tendría que desarrollar el negocio conmigo, estar juntos en Divina, ser lo mejor de lo mejor. Y tú solo sabes causar problemas y fanfarronear. Estar en Divina, ser lo mejor de lo mejor. Lo que quieres está a mi alcance, pero no te lo mereces. Y ahora sigues presumiendo de ello, lo que no hace más que darme pena, y ridiculizarte aún más, y hacer que todos en esta sala te menosprecien. Ser regañado por tu ex esposa en público, eres realmente un perdedor. Tranquilos. Pronto todos os daréis cuenta de la realidad. Todo es un espectáculo, ¿no? Flora. No vale la pena enfadarse por eso. No arruines tu humor. Esta noche eres la estrella de la fiesta. ¿Qué pasa? El pedido de 50.000 millones ha sido cancelado. Pues Debe ser un malentendido. Le preguntaré a mi papá. ¿Qué hiciste para que el grupo Mar cancelara el pedido? Solo puedes aceptar este pedido si yo te lo doy. Si no te lo doy, no puedes ni tocarlo. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué nos haces esto? ¿A los Pérez? No soportas que Flora tenga éxito. Quieres vengarte de nosotros, los Pérez. ¿Qué le pasa? ¿A nuestra familia? He mantenido a esta persona por 5 años en vano. Y no solo no agradece, sino que además me paga con mala. Salvador, soy la madre de Lara. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ahora que hablas de Lara, bueno, puedes tener el pedido del Grupo Mar, pero la custodia de Lara debe ser mía. ¿Por qué debería confiar en ti para que me ayudes a recuperar el pedido? Eso no te concierne. Es en la custodia de Lara en lo que deberías estar pensando. He decidido esto por Flora. Si ayudas a los Pérez a recuperar el pedido de 50.000 millones del Grupo Mar, tendrás la custodia de Lara. De acuerdo. Recuerda lo que dijiste. Sergio, el pedido para la familia Pérez continúa. Puedo darte la custodia de Lara, pero en cuanto al pedido, espero que cumplas tu palabra. Flora. El señor Jiménez recupera el pedido. La fiesta continúa esta noche. ¿Tú? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo hiciste? Ya no importa. Flora, es hora de cumplir tu promesa. Flora, no deje que este tipo te engañe.
Cerdo López. ¿Qué quieres decir? Acabo de enterarme de que el pedido se canceló, porque el pez gordo que está detrás del señor Jiménez estaba muy enfadado por la fiesta. Mi padre tuvo que gastar el 50% de sus bienes para que el pez gordo se calmara y se pudiera llevar a cabo el pedido. Él no tuvo nada que ver con todo el asunto. Ya veo. Este tipo casi nos engaña. El pez gordo que incluso el señor Jiménez y el jefe López están ansiosos por acercarse. ¿Acaso es...? Así es. Me refiero al hombre con la voz más poderosa en los negocios mundiales. Rey Supremo. Si los López conseguimos una reunión con Rey Supremo, tendremos la oportunidad de llegar a lo más alto. Parece que la familia López va a ser la familia más importante de la provincia de Río. ¿Cierto, López? Entonces, no puedes olvidarse de nosotros. Eso, Cerdo López. Entonces, por favor, ayúdanos a hacer más contactos. Sí, así es. Certo López, con tal de que nos presente a Rey Supremo, a partir de ahora, los tres estaremos a la entera disposición de la familia López. No hay de qué. Flora, ahora sí que has visto cómo es realmente esta persona, ¿verdad? Resulta que fue mérito del Certo López otra vez. Casi me engañas otra vez, Salvador. ¿Cuándo te volviste tan hipócrita? ¿Te mentí? ¿Soy hipócrita? ¿De verdad no distingues entre lo correcto y lo incorrecto? Ni entre el bien y el mal. Ya basta, Salvador. ¿Cuándo vas a parar de hacer esto? No puedes hablar de hielo a un insecto de verano, ni de mar a una rana de pozo. Esa es tu visión. Ya, aún estás fingiendo. Si no fuera por la señora Pérez, ni siquiera estarías en esta sala. Salvador, Lara no tiene futuro si sigue contigo. Se cancelan todos los tratos anteriores. No te llevarás a Lara. Lo que tienes que hacer ahora es salir de su mundo. Veré quién se atreve a llevarse a Lara. Ya que Lara me llama mamá, entonces nadie puede quitarle la custodia a Salvador. ¿Tú otra vez? Salvador. Solo ha pasado medio día desde que tú y yo nos divorciamos y ya haces que Lara acepte a esa señora como madrastra. ¡Qué vergüenza! ¿Y tú? Antes del divorcio, me engañaste con otros hombres. ¡Ya basta! Estoy buscando un futuro mejor para Lara, a diferencia de ti, que usaste a Lara como moneda de cambio para tu beneficio personal. Ridículo. Soy la única en el mundo que es buena contigo. A diferencia de ti, que usaste a Lara como una herramienta para tu propio beneficio. Lara, ven a mí. No quiero. Lara, ¿por qué eres tan ignorante? Ven aquí. Quiero a papá y a mamá Rosa. No a ti. ¡Suéltala! ¡Ven aquí! Lara, mira con cuidado. Soy tu verdadera mamá. ¡No te quiero! Lara, no sabes lo que estás haciendo. Suéltala. Suéltala. Estás lastimando a Lara. Suéltala. No puedes dejarla ir. Flora, no puedes dejar que te amenace con esta carga. Señora Pérez, agarre a Lara. La única manera de deshacerse de Salvador es enviar a Lara al extranjero. Tú... Nunca dejaré que Lara se vaya contigo. ¡Suéltala! Quiero que la Lastra Serrano sea mi mamá. ¡Suéltala! ¡Cállate! No dejaré que te salgas con la tuya. ¡Suéltala! ¡Ven a mí! Ven, Lara. Ven a mí. Suéltala. Suelta a Lara. Señora Pérez. Flora. Mamá. ¿Cómo te atreves, zorra, a atacar a la señora Pérez? La señora Pérez está herida. Vaya. Cabrones, ¿cómo os atrevéis a pegarle en público? ¿Es la madre de Lara? La golpeaste muy fuerte. Tenía prisa. Le pegué demasiado fuerte. No es asunto tuyo. Se lo merecían. Mamá y papá, por favor no discutan. Mamá no duele. ¿Es la Lastra Serrano quien la golpea demasiado fuerte? ¿En realidad tengo un regalo para ti esta noche? ¿Te compré esto? Con el dinero de papá. ¿Te quedará muy bien? No aceptaré un regalo que compraste con el dinero de tu papá. De verdad es un regalo de un pobre. Apesta a pobreza. Es asqueroso. ¡Te vas a morir!
¡Te vas a morir! Cosa para perros. ¿Cómo te atreves a pegarme? Papá. ¿Hice algo mal? No hiciste nada malo. Ellos lo hicieron. ¿Estás loco, Salvador? ¿Cómo te atreves a pegarle a mi madre? Ella es tu mayor. Creo que sois vosotros los que estáis locos. Mira lo que le habéis hecho a Lara. Solo una horquilla rota, ¿eh? Da igual si la pisa. No tienes derecho a alborotar aquí. Pegar a alguien ante mí es atacar el honor de mi familia López. Guardias de seguridad, ¿estáis ciegos? ¡Echadlo! Rompenle las piernas. Deberíamos habernos deshecho de esta basura hace mucho tiempo. Para no estorbar a los peces gordos. Malo. No puedes intimidar a mi papá. ¿Y a mi mamá Rosa? Los niños hablan sin tapujos. Olvídalo. Salvador, por el bien de nuestro pasado, te daré una última oportunidad. Deja aquí a Lara. Y vete con esa mujer. No quiero causarte problemas. ¿Problemas? Ahora sois vosotros los que tenéis problemas. Entrad. Tan tercos y arrogantes. A ver a quién puedes llamar. ¿A qué esperas? ¡Hacedlo! Parad. Mientras yo esté aquí, no podréis intimidar a Salvador. Vaya, Sra Serrano, eres increíble. ¿La familia Serrano? ¿Acaso es hija de la familia Serrano, una de las 3 familias de la capital? La familia Serrano de la capital es una de las 3 familias aristocráticas de la capital. Es una de las familias más poderosas de Divina. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podría la familia Serrano proteger a un perdedor como Salvador? Así es. Soy Rosa de la familia Serrano, de la capital, y como dijiste, somos poderosos en toda Divina. Fuera de aquí. Así es. Soy Rosa de la familia Serrano, de la capital, y como dijiste, somos poderosos en toda Divina. ¡Fuera de aquí! Volveré. ¿Y qué si eres la hija de la familia Serrano? Has ofendido completamente a la familia Rivero, repudiando tu matrimonio. La familia Serrano está a punto de ser suprimida por la familia Rivero. Estás en una situación difícil. ¿Quién te tendrá miedo aquí? ¿Quién te respetará? Tú. Así que estás siendo suprimida por la familia Rivero. Ahora tú, la señorita de la familia Serrano, ni siquiera puedes protegerte a ti misma. ¿Cómo te atreves a dar voceríos? No podía ser peor. ¿Cómo has podido enemistarte con la familia Rivero? Creo que va a ser excluida de la capital. Es ridículo. Pensé que me había metido con un pez gordo, pero no es más que un perro abandonado, como Salvador. ¡Ja, ja, ja! Tú, la hija deprimida de la familia Serrano, vas a sufrir. Y que sí, estoy reprimida. La familia Serrano sigue siendo la familia Serrano. Mientras yo esté aquí, ninguno de vosotros podrá intimidar a Salvador. Tigre de papel. No importa dónde esté ahora. Protegeré a Salvador. Salvador es el hombre más preciado de mi vida. No te lo mereces. Salvador, parece que sigues siendo como un niño, huyendo de los problemas y escondiéndote detrás de una mujer. El señor Jiménez no tardará en llegar. Deja de causar problemas. ¿Esconderme? No necesito esconderme detrás de nadie. Tengo más riqueza y poder del que ninguno de vosotros tan miopes pueda imaginar. ¡Ja, ja, ja, ja! Miopes. No podemos imaginar ¿Cómo te atreves tú, un yerno marginado? a soltar majaderías aquí. Sabes que cualquiera de estos poderosos podría aplastarte. Como a una hormiga. El Cerdo López tiene razón. ¿Conoces los antecedentes de las 4 familias de Güell? Ese es Sergio. Señor Jiménez, incluso si la familia Serrano no hubiera sido suprimida por la familia Rivero, ¿qué puedes hacernos en el territorio del señor Jiménez? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo puedes competir con nosotros? ¿Con tu estatus de hija oprimida de la familia Serrano? ¡Qué estupidez! Pronto verás en qué me baso. Sergio, tienes 3 minutos para traer aquí al jefe López, o la familia López será expulsada de Güell. ¿Qué? ¿Vas a llamar a mi padre y al señor Jiménez? ¿Y vas a quitar a la familia López? Me parto.
Solo les daré 3 minutos. Bien. Te daré 3 minutos. Si mi padre y el señor Jiménez no van, vas a tener un gran problema. Hombre, la familia López trabajó para el señor Jiménez desde el principio y se convirtió en la cabeza de los 4 familias en solo 10 años. Meterse con la familia López es una falta de respeto al señor Jiménez. Mala elección la que has hecho. Si te metes con la familia López, lo máximo que sufrirás es una vida insoportable. Pero si te atreves a enfrentarte al señor Jiménez, pues morirás de una muerte horrible. ¡Ja, ja, ja! Sergio. No tiene ni las habilidades ni las agallas. El señor Jiménez no es tan malo como lo pintan. Es un hombre amable. Salvador, estamos echando mucho humo. Dragón Poderoso es el líder de los empresarios de la provincia de Río, hasta la familia Serrano. Tiene que rendir pleitesía al Dragón Poderoso, así que no nos atrevemos a rozarnos con él. No importa. Delante de mí, un dragón debe enroscarse y un tigre debe tumbarse. Si me hace infeliz, entonces no puede ser el jefe de la provincia de Río. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto al señor Jiménez? Es obvio, todos. Este tipo solo un pobre hombre, sin experiencia ni visión. El señor Jiménez se convirtió en dragón poderoso, no solo por su habilidad para los negocios, sino por su dominio en la provincia de Río. Así es. Hoy te mostraré lo que es el poder y lo que es la influencia. El señor Jiménez es el poder de la provincia de Río. Señor López, ¿se conoce al señor Jiménez desde hace mucho tiempo? ¿Por qué está tan nervioso esta vez? Ese pez gordo viene a Well. ¿Acaso es Rey Supremo? Así es. Es Rey Supremo, el rico y poderoso, talentoso e invencible. Es el rey de los negocios que hasta la realeza occidental adora. Una palabra suya y la familia López será la familia más importante de Divina durante generaciones. Señor Jiménez, si no está en el banquete de familia Pérez en 3 minutos, la familia López será destituida de Well. ¿Qué? ¿Creéis que Sergio es el poder de la provincia de Río? Qué visión y conocimiento limitados. Para mí, es un títere listo para ser usado y desechado. Os hacéis llamar las 4 familias de Well, pero para mí no sois nada. ¡Cállate! ¿Cómo te atreves a hablar del señor Jiménez? ¿Quieres involucrar a la familia Pérez y hacernos daño? Loco. Está completamente loco. Salvador, sé que me odias. ¿Cómo te atreves a provocar al señor Jiménez para que se desquite con la familia Pérez? No lo olvides, Lara es tu hija. Eres tan desvergonzado. La simple familia Pérez no merece mi atención ni mi intervención. Flora, te sobreestimas a ti misma. Parece que te has vuelto loca con la sociedad Serrano. No sabía que el divorcio te había afectado tanto. Vale, ya. Te daré más compensación. Vivirás el resto de tu vida sin preocupaciones. Pero ahora debes disculparte con el señor Jiménez, el Certo López y las 3 familias. ¿Disculparme con ellos? ¿Se lo merecen? ¿Pueden permitírselo? Déjate de tonterías. Bueno, por el bien de Flora, te daré la oportunidad de disculparte. Ponte de rodillas delante de todos, date una bofetada y arrástrate hasta la puerta y te dejaremos ir. Como un gamberro. Tienes 2 minutos. También os daré la oportunidad de disculparos. Haced todo lo que os diga y lo dejaré pasar. De lo contrario, las 4 familias de Well perderán todo su dinero y serán expulsadas de Well. Muy bien. Cuando la naturaleza se desborda, llueve. Cuando el hombre se desborda, atrae problemas. Yo te arruinaré definitivamente. Muy bien. Cuando la naturaleza se desborda, llueve. Cuando el hombre se desborda, atrae problemas. Yo te arruinaré definitivamente. Si cabreas al señor Jiménez, no solo morirás tú, sino toda tu familia. Eres un inútil de morda. No solo conseguirás que te maten a ti, sino también a tu familia. Te sugiero que te pongas de rodillas, te disculpes y te largues de aquí. Tal vez todavía hay una manera de salir de esto. Lárgate de aquí. Salvador, tienes que parar esa locura. Tienes que sacarte la cabeza del culo. Discúlpate. ¿Quieres poner a Lara en peligro contigo? Deberías preocuparte por ellos. Flora, déjalo en paz. Si quiere volverte loco, déjalo enloquecer. De todos modos, estás divorciada. Su muerte no tiene nada que ver con la familia Pérez. Pero él tiene a Lara. Lara, ven a mí. No la quiero. No quiero una mala mamá. Quiero a mi papá. Lara, este hombre no merece ser tu padre. Nunca permitiré que un hombre que no sabe lo que le conviene
sea el padre de mis hijas. Eso es. Solo un hombre joven como El Cerdo López. puede ser el padre de Lara. Y tú solo eres un loco. Que no sabe lo que le conviene. Bueno, si así lo creéis, entonces la familia López y todas las familias que apoyan a la familia López y toda la gente que se está luciendo, contra mí no tenéis por qué existir. ¡Ja, ja, ja! Flora, parece que tus buenas intenciones se han dado por aludidas. Oye, tú te lo buscas. Es culpa tuya. No puedes culpar a nadie más. Vas a morir. Esta noche por burlarte de todos los poderosos de Well. Salvador, antes de que la familia Serrano congele mi acceso, estoy dispuesta a usar todos mis recursos para deshacerme de estos adefesios. No te preocupes. Les he pedido a Sergio que se encargue él mismo. Papá, estoy preocupada por ti. No tienes que preocuparte por mí. En cambio, pronto descubrirán quién fue apartado de sus vidas. Mamá Rosa. ¿Es por mí que papá ha sido acosado? ¿Por tanta gente esta noche? ¿Te he hecho algo mal? Sí, es por ti. Si no fuera por ti y por tu padre, Flora se habría casado con el Cerdo López y habría hecho fortuna con nosotros. Y no estaríamos enojados aquí con vosotros. Lara, ignora a esa bruja. No has hecho nada malo. Eres la mejor, ¿sabes? Ellos son los que tienen la culpa. Solo porque me llames Mamá Rosa, renunciaré a mi identidad y lucharé contra la familia, pero nunca dejaré que tú y tu papá sufran. Coge el dinero y tráemelo. Cifra Serrano. Quiero darle a mi hija un regalo oficial. Olvídalo, señorita Serrano. No vale la pena para un perdedor divorciado con una hija como Salvador. ¿Sabes que esto es el territorio del señor Jiménez de la provincia de Río? Incluso si tu familia hace todo lo posible, no es el rival del señor Jiménez. Ridículo. Esperad. Os queda un minuto. No mereces sentarte aquí. Fuera de aquí. Estás amargando nuestro foro de inversión. Bueno, ya que estás aquí, comamos antes de irnos. Me temo que nunca podrás comer comida de tan alta calidad después de salir por esta puerta. Vamos. Con tu estatus y poder, aquí solo eres un perdedor. Deberías tumbarte en el suelo y comer. Malo. No trates de intimidar a mi papá. Cerdo López tenía razón. Solo los con más de 100 millones en activos son elegibles para entrar en este foro de inversión. ¿Incluso comer con la cara en el suelo? ¿Sería un privilegio concedido a ti? Una luciérnaga no puede competir con la luna. ¿Has visto alguna vez a un hombre comer lo que lleva un perro? Tú... Papá, ¿he visto una tarta muy rica en la recepción? Me gustaría probarla. Bueno, entonces nos sentaremos allí. Alto ahí. Solo estás aquí por Flora y encima quieres sentarte en primera fila. Estás soñando. Hombre, ya has violado la ira del público. ¿Quieres sentarte en primera fila con nosotros si no intentas salvar tu pellejo? Idiota. Ese asiento es para Sergio. El señor Jiménez se sentará con nosotros en la cabecera. El asiento del escenario es para el mandamás del grupo divino que venga a Well. Así es. El hombre que se sentará en la cabecera de la mesa y será adorado por nosotros. ¿Sería el mayor honor de tu vida verle la cara Al señor Jiménez, si llegas a ver a ese hombre, tienes suerte de estar en el lugar adecuado. Lara. ¿Quieres sentarte ahí? ¿Veo un buen pastel? Me gustaría probar un poco. De acuerdo. Entonces te llevaré allí. Buscas la muerte. ¿Sabes que ni el señor Jiménez está capacitado para sentarse ahí de momento? Rosa, ¿crees que soy el único que puede sentarse ahí? Claro que sí. Salvador puede sentarse donde quiera. No es asunto de nadie. Bueno, entonces os llevaré a ti y a Lara al descenso del rey. ¡Alto!
Aquí es donde vamos a sentarnos. ¿Sabes que este es el foro de inversión del Grupo Mar? Y no puedes comportarte así. Eres arrogante y actúas con total impunidad. ¿Sabes que si ofendes al señor Jiménez y al Grupo Divino, nunca llegarás a nada? ¿Sabes que este asiento representa el mayor respeto Hacia el Grupo Divino por parte del... mundo empresarial de la provincia de Río? Incluso esta posición bajo mis pies no está calificada para mantenerse sin cientos de miles de millones de activos, sin recursos ilimitados ni poder absoluto. ¿Recursos ilimitados? ¿Poder absoluto? ¿Sabéis que en este banquete soy recursos y poder? Soy invencible en este mundo. Vuestro estrecho ámbito no es suficiente para mí. Basta, Salvador. ¿Cuándo dejarás de ser tan arrogante? ¿Estás intentando arrastrar contigo a la familia Pérez? ¿Que el Grupo Pérez pierda la licitación y se convierta en el hazmerreír de la provincia de Río, de todo Güell? Y lo haces con las peores intenciones del mundo. Inútil. Tú puedes hundirte solo. ¿Pero quieres que todos nos vayamos contigo a la ruina? Salvador, ¿eres tan ignorante? ¿Soy ignorante? ¿Soy un vicioso? Pronto te darás cuenta de hasta qué punto mi posición, poder y habilidad están fuera de tu alcance. Es difícil aconsejar con buenas razones a quien está condenado a morir. Ahora que has cruzado la línea, no hay lugar para ti en la provincia de Río. Con tu sola fuerza. Has ofendido a las 4 familias y a la gente más poderosa de la provincia de Río. Como hijo mayor de la cabeza de las 4 familias, desde este instante doy la orden a todos los presentes que te corten el acceso a la vida. Eres un tonto que no sabe lo que hace. Es la hora del justo castigo, ¿no? Sin respeto a la jerarquía. Desprecia todo. Si no te castigan, el señor Jiménez no podrá poner las reglas. Yo, de la familia Moreno de Güell, declaro que apoyamos al Sertor López. Con todas nuestras fuerzas, te cortaremos el acceso a la vida. Sin poder, sin estatus, sin antecedentes, no tienes derecho para alardear delante de nosotros. Yo, de la familia Álvarez de Güell, quitarás el acceso vital con toda nuestra fuerza. La familia Ruiz apoya la moción. Desde esta noche, donde quiera que mires hay un enemigo, donde quiera que pises hay un callejón sin salida, a tu alrededor no habrá nadie que pueda ayudarte, y donde quiera que mires, te cortaremos el acceso a la vida. Te cortaremos el acceso a la vida. Te cortaremos el acceso a la vida. Hombre, es el mayor honor de tu vida que las 4 familias de Güell se unan para cortarte el acceso a la vida. ¿Me habéis preguntado si queréis cortar el acceso a la vida de Salvador? Aunque opriman a la familia Serrano ahora, podemos enfrentar esto hasta el final, con todas nuestras fuerzas. Parece que aún no estás consciente en la situación actual. Aquí está la provincia de Río. El señor Jiménez es quien manda aquí, el dominador y el poder de todos. ¿Con qué te crees que puedes aguantar hasta el final? También voy a aguantar hasta el final con vosotros. Lara, ven aquí. ¿No te vuelvas loca con él? Eres tan menudo de arrastrar a mi familia Pérez contigo. Eres un pedazo de morda. Después de todo, siempre pensasteis que sería un lastre para vosotros. Qué estúpidos e insensibles sois. Quiero ver cómo vuestro supuesto dominador y poder me cortarán el acceso a la vida. Como humilde de la base, ¿cómo podrías conocer los medios de nuestra clase superior? Una vez que salgas, serás ampliamente rechazado y despreciado por el público. Cualquiera te evitará como una serpiente y un escorpión. Salvador, esto es consecuencia de tus propias acciones. Salvador, no tendrás a dónde ir, a dónde huir, ni a quién recurrir. Vivirás en el purgatorio. Locos, estáis todos locos. Pero como yo, nadie en el mundo se atrevería a no seguir mi ejemplo. Por donde paso, nadie se atreve a inclinarse. No hay nadie como yo. Bien, mi hombre debe tener un espíritu tan poderoso y dominante. De lo contrario, ¿cómo podría gobernar el mundo? ¿Y cómo podría reclinarse en el regazo de una bella mujer? Genial. Siempre he dicho que mi papá es el mejor del mundo. Serapio Serrano, parece que estás realmente muy metido en esto. ¿De verdad crees que es el rey del mundo? ¿De verdad crees que es invencible? Es solo un delirio de su arrogancia. Considerando la juventud e ignorancia de Lara,
podemos disculpar su comportamiento. Pero tú, siendo la hija de la familia aristocrática, ¿estás segura de que quieres apostar todo por un hombre que no parece tener ningún valor? ¿De verdad crees que puede gobernar el mundo? Solo quiero preguntarte, ¿qué te hace pensar que Puede. Entonces deberías saber que no estamos al mismo nivel. El hombre que yo elija subirá a la cima del mundo y mirará hacia abajo a todos los demás. Señorita Serrano, aquí está Well, la provincia de Río. No sirve de nada gritar más fuerte. No vais a subir a la cima del mundo y mirar hacia abajo. Esta noche nos unimos las 4 familias para cortarle el acceso a la vida. Es inútil que venga nadie. ¡Digo yo! A ver quién se atreve a tocar a Salvador. He dispuesto que vengan 20 selectos hombres de la familia López. Con tan pocos hombres, no creo que puedas protegerlos. Yo, de la familia Moreno de Well, enviaré a 15 selectos hombres. El mundo no es para pelear. Pero si no sabes retirarte, te ayudaré con dignidad. Sin reglas no hay orden. No podemos romper las reglas de la provincia de Río. Yo, de la familia Álvarez de Well, Enviaré a 10 selectos hombres. yo de la familia Ruiz, enviaré 15 selectos hombres. La honestidad es lo más importante en los negocios. Si digo que te corto, lo haré. Malo. No puedes intimidar a mi papá. ¿Y a mi mamá? Rosa. Lara, sé buena, ¿estaremos bien? Tienes que proteger bien a mamá Rosa. Vale. Pero estas personas no merecen que yo me involucre. En unos momentos, cada uno de ellos estará de rodillas. Tú eres arrogante, pero ¿de qué sirve? No importa lo arrogante que seas, cuando me case con Flora, usaré a tu hija como saco de boxeo, y si no estoy contento, la golpearé. Estás buscando la muerte. ¡Hacedlo! A ver quién se atreve. Vosotros no sois nadie. Señor Jiménez, ¿cómo está? Yo no estoy bien. ¿Te parece bien causar tanto alboroto como si fuera un lugar de venta? ¿Tienes suficiente dinero? ¿No me respetas? No me atrevo. Señor Jiménez es jefe de la provincia de Río. No nos atreveríamos a hacer una escena delante de usted. Señor Jiménez, alguien está causando problemas aquí. Es claramente una ofensa. Señor Jiménez, ese hombre es mi ex marido, Salvador, y está intentando vengarse de mí, viniendo a la fiesta de esta noche y ofendiendo al señor López y a todos los demás dignatarios. Sí, es verdad. Él es un espantagutos. Lo que ha dicho y hecho esta noche es todo su voluntad. No tiene nada que ver con la familia Pérez. Señor Jiménez, espero que su cooperación con nuestra empresa no se vea afectada. Señor Jiménez, puede castigarle como quiera, sin temer por el honor de la familia Pérez. No depende de vosotros. Apartaos todos. Salvador, señor Jiménez viene con mucha fuerza. Será mejor que no seamos arrogantes y bajemos. Mamá Rosa, no tengas miedo. Papá estará bien. El señor Jiménez está aquí. ¿Por qué no bajas? ¿Tienes que hacer? ¿Que te maten? ¿Cómo te atreves a ser tan arrogante delante del señor Jiménez? Si te pasa algo, no sería injusto. Sergio, en un segundo llegarás tarde. Imprudente. ¿Cómo te atreves tú, yerno repudiado, de la familia Rivero, a ser tan arrogante delante del señor Jiménez? El señor Jiménez domina la provincia de Río. Puede aplastarte. ¡Con un dedo! Eres un gamberro que quiere hacer caer la ira del señor Jiménez sobre nosotros. Salvador, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? No te importa la seguridad de la familia Pérez, pero te tiene que importar la de Lara, ¿no? ¿Vas a hacer que se avergüence de tener un padre perdedor como tú? Mamá mala. Mi papá no es un perdedor. Creo en Salvador. Os va a dejar a todos con la boca abierta. Rosa, gracias por tu confianza. En cuanto a ti, estás muy equivocada. Nunca me ha importado la fama, y mucho menos que Lara se avergüence de tenerme como papá. Al contrario, mi posición y riqueza harán de su futuro uno magnífico Y poderoso. A ver cómo te lidia con el señor Jiménez. Hola, señor Rivero.
Señor Jiménez, se equivoca. Ya no es el señor Rivero. ¿Cómo se merece el antenombre? ¿Me está cuestionando? ¿Me está cuestionando? No me atrevo. Pero es solo un repudiado de la familia Rivero. Debería haberle cortado el rollo. ¿Me estás diciendo cómo actuar? No me atrevería. Lo siento. Deberías decírselo al señor Rivero. Yo... ¿Quieres que le pida perdón? ¿Cómo? ¿Quieres contraatacar? No, pero... No. Puedo aceptarlo. Señor Jiménez, nosotros tampoco podemos aceptarlo. Señor Jiménez, no entiendo. ¿Por qué le pidió disculpas al señor López? Sergio, eres el rey de la provincia de Río. Y has criado a una banda de gilipollas. Señor Rivero, joven ama, lo siento mucho. Fue culpa mía. ¿He oído bien? Dragón poderoso. El más rico de la provincia de Río se disculpó con Salvador y su hija. Señor Jiménez, ¿no haga conceder respeto? A este repudiado de la familia Rivero. Por nuestra familia Pérez. Flora ya se divorció de él. Y lo echamos de la familia Pérez. ¿Cómo renuncias a tu marido antes de cotizar? Es una Pérez, genial, ¿eh? Yo debería hacerlo, señor Jiménez. Los negocios son un campo de batalla. No puedo ser sentimental. Hice lo que un comerciante debe hacer. Además, me dio un pedido de 50 millones, ¿no? Sora Pérez, parece que todavía no entiendes lo que estoy diciendo. ¿Qué quiere decir, señor Jiménez? ¿Qué es lo que quiero decir? Mucha gente quiere las riquezas y la prosperidad eterna, pero tú solo ves un pedido de 50.000 millones. ¿Puedes soportarlo? Señor Jiménez está bromeando. Flora hará todo lo que pueda. Por usted y por el Grupo Mar. Sí, señor Jiménez. Con ese pedido de 50.000 millones, estoy segura de que la señora Pérez podrá llevarle a lo más alto del mundo empresarial de Divina en pocos años. No creo que el Grupo Pérez tenga esa oportunidad en su vida. Señor Jiménez, tengo que discrepar con usted. Después de que Flora rompa su relación con ese tipo, se centrará en su carrera. Y conmigo, Raúl, podré comandar cientos de miles de recursos empresariales en Huel e incluso en toda la provincia de Río. En menos de 3 años, podremos ayudar al Grupo Mar a llegar al poder. Entonces, incluso la hija de la capital se inclinará ante Flora. ¿Te refieres a Flora? Eso es ridículo. ¡Cállate, pobre bastardo! Tú no tienes derecho para montar una escena en esta fiesta. Y vosotros, con un pedido de 50.000 millones, sois tan arrogantes que no sabéis distinguir el bien del mal. ¿Queréis morir? No, señor Jiménez. Debe haber un malentendido. No hay ningún malentendido. No conseguiréis el pedido de 50.000 millones vosotros del Grupo Pérez. Pero, señor Jiménez, ¿no es la fiesta de esta noche para darnos pedido de 50.000 millones? ¿Para el Grupo Pérez? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? ¿Está cuestionando mi compromiso del Grupo Mar? No. No me atrevo. Señor Jiménez, el cerdo López consiguió este pedido para Flora. ¿Puede reconsiderarlo? ¿Raúl? ¿Se lo merece? Señor Jiménez. Mi familia López, señor Jiménez. Lo siento, llego tarde. Mario, ¿sabes qué? Por llegar unos minutos tarde, ¿Huel se va a quedar sin la familia López? Señor Jiménez, no bromee. Todos hemos sido amigos durante muchos años. No es tan grave. Tengo un regalo para usted. Está en la puerta. No se enfade. No es necesario. Será mejor que te lleves todo lo que has traído. No me lo puedo permitir, señor Jiménez. ¿Desea alguna otra cosa? No se preocupe, yo me encargo. No quiero nada. Tampoco me atrevería. ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien que si vengas tarde a mi fiesta y te disculpes, pero esta es la cena más importante del Rey Supremo y le permites hacer alboroto y amenazar. Es indignante. Mario, ni siquiera yo puedo protegerte ahora. Infilial. Arrodíllate. Discúlpate. ¡Cállate! Estoy tratando de salvarte. Si ofendes al señor Jiménez, puedo salvarte. Pero si ofendes al Rey Supremo, una palabra suya
Acabará con la familia López de Well y toda la élite del poder presente. Señor Jiménez. Lo siento. ¿Te estás disculpando con la persona equivocada? Debéis pedir disculpas al señor Rivero. Señor Jiménez, ¿quiere decir que debemos disculparnos con este don nadie? ¿Es que no eres capaz de entender lo que digo? Imposible. Los López son más poderosos de Well, y como jefe de la familia López, represento a la clase alta de la provincia de Río, y usted me pide que pida perdón a este don nadie. Eso es imposible. El jefe López tiene razón. Si le pide que se disculpe con Salvador, estará deshonrando a la aristocracia de Well y nos está avergonzando. Con su riqueza, su estatus y su edad, ¿cómo va a hacer que el jefe López le pida disculpas y nosotros, las 4 familias de Well, nos resalzamos? Señor Jiménez, por favor, denos una respuesta. ¿O no nos convencerá? Bien, no os arrodilláis, no os disculpáis. Si insistís en hacerlo, será vuestra propia ruina. El señor Jiménez está defendiendo a Salvador. ¿Acaso tiene otra identidad? Flora, no pienses tanto. El señor Jiménez obviamente no está contento con las 4 familias. Les está dando ¡un escarmiento! Ya veo. El señor Jiménez está descontento con el señor López y los demás por su ruido en la fiesta, así que utiliza la excusa de disculparse con Salvador como medida disuasoria. Voy a daros una última oportunidad. Disculpad al señor Rivero inmediatamente. Señor Jiménez, puedo darle a este tipo el 10% del 50% de mis bienes que le voy a dar al Rey Supremo. Pero si quiere que le pida perdón a este don nadie, ¡Ni hablar! No me quedaré con los bienes de la familia López. Pero si no te disculpas, te dejaré sin un centavo. de ninguna manera. Yo de la familia López de Well represento el empresariado de la provincia de Río. Si quiere que me disculpe, es imposible. Mario, no estoy hablando contigo, te lo estoy ordenando. Señor Jiménez. Si no te disculpas, las consecuencias serán por tu cuenta. Señor Jiménez, no puedo aceptar esa orden. Yo, Mario, en nombre de la familia López de Well, no transigiré. Yo, en nombre de la familia Moreno, no transigiré. La familia Álvarez de Well no transigiremos. Y la familia Ruiz no transigiremos. Bien. Muy bien, que no transigir. Si están tan unidos y decididos, entonces las 4 grandes familias serán eliminadas por completo de la provincia de Río. ¿Excluir por completo? No creo que seas capaz de eso. Que el jefe López esté dispuesto a alimentarte y a garantizarte una vida cómoda es la mayor concesión que hemos hecho. No debes exigir más. Salvador, será mejor que no lo lleves demasiado lejos. ¿Estoy exigiendo demasiado? ¿Yo lo llevo demasiado lejos? Entonces, ¿por qué no habéis pensado que estabais exigiendo demasiado y lo llevabais demasiado lejos cuando me hicisteis arrodillarme y disculparme, me gritasteis y amenazasteis con cortarme la vida? ¿Y qué si estamos exigiendo demasiado? ¿Y qué si lo llevamos demasiado lejos? ¿De verdad puedes eliminar a las 4 familias? ¿Por qué? ¿Por tu boca? No eres más que un payaso en la escena. Por no hablar de que si quieres eliminar a las 4 familias, me temo que tampoco. Podrá hacerlo ahora, señor Jiménez. Tú, vosotros, ¿queréis rebelaros? Señor Jiménez, no hables tan duro. Como dice el refrán, una buena ave solo se posa en un buen árbol. Ya hemos llegado a un acuerdo estratégico con la familia Rivero de la capital. A partir de ahora, las 4 familias de Well seguiremos a la familia Rivero de la capital y estamos a punto de salir de la provincia de Río y entrar en Divina. Una vez completada la cooperación, formaremos parte del Grupo Divino. Las 4 familias estaremos en igualdad de condiciones con el Grupo Mar, señor Jiménez. ¿Con qué derecho nos grita y nos da órdenes? Entonces, ¿la familia Rivero de la capital es vuestro último apoyo? Pero, ¿sabéis? La familia Rivero podría ser anulada por mí en un instante. La familia Rivero de la capital existe desde hace 1000 años, sus activos superan el 1 billón de euros, y tú, un repudiado de la familia Rivero, ¿dices que puedes destruirla en un instante? ¡Qué estupidez! Hombre, ¿De qué te sirve
Tener a Sergio como respaldo, sin habilidad, acabaría siendo derrotado por nosotros, las 4 familias. ¡Cállate! No olvides de dónde vienes. Señor Jiménez, creo que quizás usted es quien ha olvidado de dónde viene. Hemos trabajado tanto durante tantos años como sus perros, pero nos haces arrodillarnos y pedirle perdón. Porque usted hace así, también haremos así. Todo lo demás es negociable, pero pedirle perdón está fuera de discusión. Entonces yo, de la familia Serrano de la capital, quisiera unir fuerzas con el Grupo Mar para luchar contra las 4 familias. Suelta Serrano, ahora que la familia Rivero ha suprimido a tu familia, no podrás sobrevivir mucho más. Sois malos. Os odio. Salvador, tienes que hacer que maten a tu hija y a la señorita Serrano. Antes de estar satisfecho, baja a pedir perdón al señor Jiménez y a las 4 familias, y a lo mejor vives. ¿Salida? Es hora de que piensen en dejarme darles una salida. Señor Jiménez, ¿y ahora va a insistir en proteger a este chico? Pandilla de idiotas. ¿Sabéis quién es? Es un yerno repudiado, divorciado con una hija, un repudiado de la familia Rivero, un perdedor que se esconde detrás de la mujer. ¿Qué clase de estatus puede tener? Señor Jiménez, no creo que Su estatus pueda superar a las 4 familias de Güell, superar a la familia Rivero de la capital. Vamos a cortarle el acceso a la vida esta noche. El jefe López tiene razón. Si no lo dejamos vivir, y si vuelve a ofender a las 4 familias, ¿qué pasará con las reglas de Güell? puede ser dragón poderoso, pero la capital debe pertenecer a nuestras 4 familias. Mi familia Moreno está dispuesta a actuar con la familia López para cortarle el acceso a la vida. Parece que están atacando al jefe López. En verdad es una afrenta a la sociedad alta de Güell. Y yo, de la familia Ruiz, prometo hoy trabajar junto al jefe López para cortarle el acceso a la vida de este tipo. Señor Jiménez, espero que se lo piense antes de romper las reglas. Tenemos a la familia Rivero de la capital detrás de nosotros. Esta noche vamos a cortarle el acceso a la vida, como muestra nuestra lealtad, a la familia Rivero. ¡Tú! ¡Vosotros! Parece que es hora de un cambio en el mundo empresarial de Güell. Sigues presumiendo, ¿verdad? Vas a morir esta noche. Te gusta tu hija, ¿no? Cuando mueras, me casaré con Flora sobre tu tumba. Cuando tenga la custodia de Lara, le cambiaré el apellido a López. Malo, no quiero el apellido López. Mi apellido de Rivero, soy Lara Rivero. Lara, no seas tonta. Tu padre se merece lo que le pase. Compórtate y no me avergüences, ¿de acuerdo? ¡Suéltala! ¡No la lastimes! Está bien, Lara. ¿Mala mamá? No quiero una mala mamá. Quiero que Lastra Serrano sea mi mamá. Mi apellido de Rivero, soy Lara Rivero. Lara. Eres un lastre. ¿Por qué tienes que elegir? Tienes suerte de que el seto López te diera el apellido López. De lo contrario, con tus antecedentes, no tendrías el apellido López. ¿Quieres morir? Vete. ¡Osado! ¿Cómo te atreves a hacer eso delante de mí? ¿Te importa un bledo la familia López? ¿O las 4 familias de Güell? He notificado a cientos de miles de empresas de la provincia de Río para que te pongan una orden de asesinato triple S. Una vez emitida esta orden, no habrá hierba. Una vez emitida esta orden, este tipo será asesinado. Una vez emitida esta orden, tendrá una muerte horrible. Una vez emitida esta orden, la sangre correrá como un río. Hombres, derribadlo y matadlo. ¡Que muera! A ver quién se atreve. Un montón de hormigas tan arrogantes y dominantes. Nadie en este mundo puede herir al señor Rivero. Un montón de hormigas tan arrogantes y dominantes. Nadie en este mundo puede herir al señor Rivero. ¿De dónde vienes? ¿Quién te crees que eres para meterte en mis asuntos de Güell de la provincia de Río? ¡Fuera de aquí! No tienes ningún respeto. Ven y dale una bofetada. ¿Cómo te atreves? Si dices más tonterías, bloquearé a tu familia López y te mataré. Señorita, se puede comer sin pensar, pero no se puede hablar sin pensar. Quiero saber qué clase de antecedentes tienes.
¿Y quién eres para venir aquí? A gritarme. No mereces saber quién soy. Esta señorita. Estamos a punto de emitir una prohibición triple S sobre este tipo y de repente traes a alguien para decir y hacer esto. ¿Quieres protegerlo? ¿Y qué? Señorita, ¿sabes que una vez que se emita esta orden, la provincia de Río comandará millones de soldados? Nadie podrá detenerlos. Y habrá mucho derramamiento de sangre. ¿Una calificación triple S? ¿Derramamiento de sangre? Estos trucos son apenas una molestia para mí, nada más. ¿Molestia? Esta prohibición triple S es un símbolo del poder de mi provincia de Río. Es un movimiento de una vez en un siglo y es el poder de la ciudad. Y tú tienes la suerte de verlo esta noche. Puedo emitir y rescindir este tipo de orden en cualquier momento. Es solo una broma. ¿Por qué eres tan orgulloso y arrogante? Vaya, genial. Eres del señor Jiménez, ¿no? Pero ¿sabes que las 4 familias de la provincia de Río han desertado a la familia Rivero de la capital? El señor Jiménez y el Grupo Mar no son nada para la familia Rivero de la capital. Así es. En Güell, mi familia López no tiene rival. ¿No tiene rival? Qué miope. Con razón sois tan ignorantes. Frente al señor Rivero. ¿Señor Rivero? ¿Lo llamas señor Rivero? Eres tan estúpida como Sergio. ¿Qué pretendes ser? La familia López está respaldada por la familia Rivero de la capital. Nadie puede tocarla, a menos que venga el pez gordo del Grupo Divino. Así es. El pez gordo del Grupo Divino Viene a Well por el bien de las 4 familias. Estará en el trono y todos le adoraré. El invencible Grupo Divino fue creado por el mundialmente famoso Rey Supremo. No es rival para el pequeño dragón poderoso, como Sergio. Señorita, el señor Rivero ya ha ofendido al Grupo Divino. Ya basta. Cerrad la boca. Aquí está el emblema divino del Grupo Divino. Ver a este emblema es como ver al Rey Supremo. ¿Quién se atreve a faltar al respeto o desobedecer? Repito, ver a este emblema es como ver al Rey Supremo. ¿Quién se atreve a faltar al respeto, desobedecer o a no arrodillarse? ¡Saludos, Rey Supremo! En nombre del Rey Supremo, declaro ahora que todo aquel que falte al respeto al señor Rivero, que grite y le amenace, que lo oprime y maltrate, será expulsado de Güell, de la provincia de Río y de toda Divina. Pero, ¿a quién hemos ofendido? Me pregunto si aquí hay un malentendido. ¿Malentendido? Deberíais haber sabido las consecuencias cuando ofendisteis al señor Rivero. Por orden del Rey Supremo, seréis completamente expulsados de Divina. Se acabó. Se acabó. Vuelva a sufrir un golpe tan duro. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Qué les hemos hecho? ¿Al Grupo Divino? ¿Acaso es él? Es vuestra propia maldad que os lleva a la destrucción. ¿Sabes que el Grupo Mar ya está bajo el mando del Grupo Divino? ¿Sabéis que he invitado al Grupo Divino a Güell esta noche? Señor Jiménez, tiene que ayudarnos. Somos sus perros más leales. Fuera de aquí. Hay mucha gente que quiere ser mis perros. Vosotros 4 ingratos estáis por su cuenta. Señor Jiménez, somos arrogantes y nos falta perspicacia. Señor Jiménez, le ruego que interceda por nosotros ante el Rey Supremo. Le daré la mitad de la fortuna de mi familia solo para salir de este lío. Estoy dispuesto a dar el 70% de la fortuna de mi familia Ruiz. Señor Jiménez, por favor, no se enfade. Hable con el Rey Supremo y denos una salida. El Rey Supremo es un hombre de palabra. Faltan 3 días para la ejecución total de la prohibición. Vais a morir todos. ¿Hay algún ¿Malentendido? ¿Cómo nos atrevemos a
¿Ofender al grupo divino? Por favor, muéstrame el camino. Por favor, muéstrame una salida. ¿Una salida? Bien, puedo daros una salida. ¿Qué? ¿Qué salida? Corta la rama sobre la que estás. ¿Me creéis cuando digo que puedo cortaros el acceso a la vida? ¿Me creéis cuando os digo que puedo hacer que los llamados famosos cortéis la rama sobre la que estáis? ¿Eres tú el que hizo que las 4 familias y todos nosotros cortáramos la rama sobre la que estamos? ¿Salvador? ¿Quién eres? Te di una oportunidad, pero no la aprovechaste. En cuanto a ti, te he dicho 1000 veces quién soy. ¿Me crees? ¿Me crees cuando te digo que ayudé a desarrollar la familia Pérez? ¿Me crees cuando te digo que le pedí al Grupo Mar que te diera el pedido de 50.000 millones? ¿Me creéis todos? ¿Ahora? Aún no me lo creo. ¿Por qué? ¿No eres más que un yerno repudiado en bancarrota de la familia Pérez, hijo repudiado de la familia Rivero? ¿Por qué querría el Grupo Divino ser tu patrocinador? ¡Tampoco! ¿Así que aún os atrevéis a discrepar? Estoy convencido. No, no puede ser. ¿Cómo ha conseguido volverse la tortilla? ¿Cómo llegó a las buenas gracias del grupo divino? Hasta el señor Jiménez y esa señorita le llamaban señor Rivero. ¿Tiene algo que ver con la familia Rivero? Ya veo. El Grupo Divino trabaja con la familia Rivero de la capital. Deben estar protegiéndolo porque creen que sigue siendo el Cerdo Rivero. Así es. Eso es lo que está pasando. Así que el Grupo Divino fue engañado por este tipo. Eso es. Así que si le decimos al grupo divino, podrá el Rey Supremo retractarse de su decisión y las 4 familias aún tendrán una oportunidad de recuperarse. Entonces contamos contigo, jefe López. La supervivencia de las 4 familias de Well está en tus manos. Como hay un malentendido, le pediré a la familia Rivero Que nos ayude a resolverlo. No os preocupéis, yo me encargo. Realmente no saben lo que hacen. Señor Rivero, si no hay nada más que podamos hacer, nos iremos ahora. Vamos, sigámosle. Tenemos que pedir perdón al señor Jiménez y pedirle al Rey Supremo que aclare el malentendido. Vamos. ¿Cómo se llegó a esto? Alto Salvador. Me has hecho perder el pedido de la familia Pérez y convertirme en la broma de Well. ¿Estás satisfecho? ¿Satisfecho? Tú tienes la culpa de todo esto. Has estado planeando esto todo el tiempo, ¿no? Eres despreciable, usando la identidad del repudiado de los Rivero para engañar al grupo divino, tendiéndome una trampa cuando estaba en mi mejor momento y tenía más éxito. Flora, ¿realmente eres incapaz de entender? Tan ignorante. Flora, después de contarle esto, a la familia Rivero han emitido una prohibición contra la señorita Serrano. Pues, que lo haga. Salvador es el único hombre con el que quiero casarme en mi vida. Si doy un paso atrás, pierdo. No me importan vuestros asuntos, pero mi hija nunca vivirá con este perdedor. Ella necesita el amor de una madre. Yo me aseguraré de... Ya basta. Lara no necesita la falsa preocupación de su madre. ¡Alto! ¿Cómo os atrevéis a asociarse con forasteros? Para perturbar la fiesta, ¿Destruir nuestro contrato de miles de millones del grupo Pérez? ¿Y encima intimidar a Flora? ¿Y ahora os creéis que podéis simplemente iros? Eso no es tan fácil. ¿Qué queréis hacer ahora? compensación, tenéis que compensarnos. Si no tienes 1.000 millones de euros hoy, no puedes llevarte a Lara. ¿Qué quieres decir? ¿Estás amenazando a Salvador con la custodia de Lara por dinero? Vosotros, la familia Pérez, no tenéis vergüenza. ¿Qué sentido tiene decir eso? La señora Pérez acaba de decir que, como buen hombre de negocios, deberías hablar de negocios. ¿Me vendes la custodia de Lara por 1.000 millones? Flora, ¿es esta tu decisión? ¿Como madre? Salvador, nunca quise nada de ti cuando estaba contigo. No seas tan cruel. Cuando Lara crezca y se entere de que usaste forasteros para exprimir a su madre, te odiará y odiará su nacimiento. Así es.
Te estamos dando una oportunidad para compensar tu imagen. Deberías saber apreciarla. Están intentando hacerte un secuestro moral, no le hagas caso. ¿No estás de acuerdo? Bien, me casaré con Flora. Y enviaré a Lara al extranjero para que no la vuelvas a ver. ¿Me estás amenazando? ¿Sabes cuáles son las consecuencias? ¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias? La señora Pérez se llevó a Lara para casarse con el Cerreto López. ¿Quieres depender de esa mujer? ¿Y machacar a Lara con ella? Qué despreciable. Estás literalmente vendiendo a su hija descaradamente para obtener beneficios. Vale. Aquí tienes el dinero que recaudé. Puedes quedártelo, pero tienes que prometerme que no volverás a acosar a Salvador ni a Lara. Esta es una tarjeta Censur de las que solo hay 1000 en el mundo. Tiene al menos 1000 millones de euros. Esta es mi dote para Salvador y de ahora en adelante Lara no tendrá nada más que ver ¡Con tu familia Pérez! Lara, vámonos. Mamá, no te preocupes. El grupo divino apoya a Salvador. Debe haber una conspiración. Flora, me acaban de decir que el Rey Supremo le dará a Lara una fiesta de cumpleaños mañana por la noche en el último piso del Hotel Cuatro Estaciones. Lo entiendo. El Rey Supremo está confundiendo a Salvador con el Certo Rivero y está usando la fiesta de cumpleaños de Lara como una oportunidad para mostrarle a la familia Rivero algo de respeto. Salvador se aprovecha de la fuerza de otro. ¡Qué hipócrita es! Sí, debe serlo. Esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad de darle la vuelta a la tortilla. Grupo Divino planea entrar en Divina y se conecta con la familia Rivero de la capital. La fiesta de cumpleaños de Lara es el momento perfecto. Sí, esta es nuestra oportunidad de darle la vuelta a la tortilla. Vamos, transfiere el dinero a la cuenta de Grupo Divino. Sí, el Rey Supremo verá su sinceridad y nos dejará ir a la fiesta de cumpleaños. Nos dará la oportunidad de mostrar los verdaderos colores de Salvador en público. Debe ser así. Señorito Rivero, nos acaban de decir que Salvador va a hacer un trato con el Rey Supremo. ¿Qué? Bien, iré a Huel por la mañana y me encargaré de él yo mismo. ¿El señorito Rivero vendrás en persona? Así es. Salvador morirá pronto. Hola, señorito Rivero, señora Rivero. ¿Qué clase de clase es esta? ¿Cómo se atreven a saludarme? Mi familia Rivero de la capital es la familia aristocrática del milenio en Divina y quienes están cualificados para recibirnos son los principales magnates de los negocios del mundo. No vendría a un lugar como Well si no tuviera que enfrentarme a ese talentoso Rey Supremo. ¿Cuándo es la fiesta de cumpleaños del Grupo Divino? Esta noche, en el restaurante Jardín del Cielo, en el último piso del Hotel Cuatro Estaciones. He preparado a mis hombres para que se encarguen de ese repudiado de una vez por todas esta noche. ¿Está listo el regalo de cumpleaños para Lara? Señor, tengo a los 4 mayores conglomerados del mundo reunidos en Well para preparar un regalo para la joven ama. Además, se le han enviado las invitaciones que me pidió que le enviara a la señorita Flora Pérez. Las invitaciones para Tomás y Luna fueron enviadas por los 4 jefes de familia. Después de todo, Flora es la madre biológica de Lara y es la primera vez que asiste a la fiesta de cumpleaños de Lara en 5 años. Así que no tengo motivos para rechazarla. En cuanto a Tomás y Luna, esta vez les haré saber que los cedo y que pueden coger lo que quieran, pero cuando lo recupere, tendrán que devolvérmelo todos. Salvador, ni siquiera he podido hacerle un regalo a Lara. No te preocupes, lo tengo todo. Esta vez eres la única invitada de honor que puede sentarse en la mesa principal. Papá, cásate con mamá Rosa. Si no encuentras una mamá tan hermosa, te arrepentirás. Eres lista, ¿eh?
Salvador, solo tienes que traer a Lara aquí. Fuera de aquí. Los poderosos de la capital estarán aquí pronto. ¿Este no es lugar para ti? Bueno. Bueno, ¿eres consciente de ti mismo? ¿Qué tienen que ver los poderosos de la capital conmigo? ¿Tú? Entonces dime por qué. No puedo ir a la fiesta de cumpleaños de mi hija. Fuera de aquí, no hagas una escena aquí. La fiesta de cumpleaños de esa noche Acudirá a los principales dignatarios de Divina. como el señorito Rivero y la señora Rivero. Para ti, quizás ellos parecen inalcanzables, pero en mi opinión, Tomás y Luna son solo hormigas más grandes. ¡Cállate! ¿Cómo puedes llamar directamente los nombres del señorito y la señora Rivero? Los nombres no están para ser llamados, ¿acaso están para ser grabados en una lápida? Tú. Lengua afilada, largo de lengua, incapacidad sin ningún intento de mejora y falta de respeto por la jerarquía son... ¿Por qué la Pérez te desprecia? Salvador, solo luchas por la custodia, porque quieres utilizar la paternidad de Lara para conseguir favores del Rey Supremo. Pero debes saber que no puedes entrar en el salón principal de una fiesta como esta sin un regalo decente. Incluso si fueras el padre de Lara, estarías sentado en la sala lateral y yo estaré frente al Rey Supremo. Quiero ver lo que tienes preparado para el cumpleaños de Lara, si nunca has estado allí antes. Me he unido a las 4 familias de Well para darle a Lara un regalo que te hará darte cuenta de la diferencia y marcharte. Salid. Mi familia López de Well le regala a la señorita Rivero un reloj Patek Philippe rosa personalizado. El 5% de las acciones de la familia con un valor de mercado de 1.500 millones. Mi familia Álvarez de Well le regala a la señorita Rivero un coche De negocios Bentley rosa personalizado. El 5% de las acciones familiares, valor de mercado, 1.000 millones. Mi familia Ruiz de Well le regala a la señorita Rivero una villa en Pico Gentín, lote 1, y el 5% del patrimonio familiar con un valor de mercado de 1.200 millones. Mi familia Moreno de Well le regala a la joven ama un conjunto de vestidos de princesas rosas y blancos y el 5% de las acciones de la empresa Con un valor de mercado de 1.300 millones. El valor del regalo determina los asientos de esta noche. Las 4 familias de Well están regalando miles de millones de euros y no estás destinado a tener un asiento. ¿Cómo puedes decir que estás bien preparado para un montón de antiestéticos puestos? ¿Qué es lo que puedes presentar? En comparación, tu supuesto afecto y cuidado de compañía es tan cómico, tan risible. Incluso las 4 familias de Well se inclinan ante la señorita Pérez y le ofrecen los mejores Regalos de todo Well. ¿Qué vas a hacer al respecto? Chico, ¿te sientes avergonzado ahora? ¿Ya ves la diferencia? ¿Entre tú y nuestra Flora? Lárgate de aquí. Estos regalos pueden ser lindos, pero no son de papá. Ni siquiera me gustan. Lara, él te ha lavado el cerebro. Por eso eres tan caprichosa, ¿verdad? Él no puede darte lo que yo tengo. A mi alcance en toda mi vida. ¿No puedo? No me gusta ninguno. Si a papá no le gusta algo, lo tiro. Vaya. ¿Por qué tiraste un regalo tan caro al suelo? Estás aquí para causar problemas. Es un regalo de las 4 familias de la capital. Para Lara. ¿Qué te crees que eres? ¿Ni siquiera te gusta? Lo que a papá no le gusta es la basura. Y la basura debe tirarse al cubo de la basura. ¿Es así como enseñas a tu hija? ¿Desprecias la bondad ajena? ¿Eres tan malvado? ¿Soy malvado? Lara dijo que la basura debería ir al cubo de basura. No merece estar en la mesa. Lamentable individuo. No seas arrogante. La familia Rivero de la capital viene al cumple. No tienes el derecho de causar problemas aquí. La familia Rivero de la capital es una familia aristocrática milenaria, poderosa en divina. No eres más que un desgraciado que aprovecha la ignorancia del grupo divino sobre tu estatus de repudiado. Por eso te muestran amabilidad. Ahora que el señorito Rivero y la señora Rivero están aquí, el protagonista está aquí, a ver cuán arrogante te atreves a ser. A mis ojos, la familia Rivero y todos vosotros juntos sois tan ligeros como una nube, no valéis ni un solo golpe. Si no tienes la capacidad de presentar un regalo, mejor no lo digas. ¿Quién dice que no puedo? Mirad
Vaya. Te estás tirando un farol. Regalos del Grupo Divino por el señor Rivero. Aquí están. ¿Regalos del Grupo Divino por el señor Rivero? ¿Acaso eres...? Tú, es imposible que regreses a la familia Rivero. La familia Rivero solo tiene un heredero, es decir, el señorito menor, Tomás. No necesito a la familia Rivero. Soy el único que vale. No digas tonterías. No eres más que un cobrón que utiliza a su hija para obtener beneficios y estás completamente indigno de recibir la atención del Grupo Divino. El Rey Supremo no podría haberte enviado Un regalo en tu nombre. Pensáis así porque sois unos ignorantes. Yo, Sergio del Grupo Mar, en nombre del Rey Supremo, del Grupo Divino, dirigí a los 4 plutócratas para entregar regalos a la joven ama. Yo, Sergio del Grupo Mar, en nombre del Rey Supremo, dirigí a los 4 plutócratas para entregar regalos a la joven ama. Emirates Oil Group regala a la joven ama 100.000 acres de campos petrolíferos con un valor de mercado de cientos de miles de millones de euros. Felicitaciones para la joven ama. Y felicitaciones para el Grupo Divino. El Grupo Rothschild regala a la joven ama una participación ilimitada en la tarjeta Centur y el 5% de las acciones del grupo con un valor de mercado de 150.000 millones de euros. Enhorabuena por la joven ama. Y enhorabuena por el Grupo Divino. Grupo Rothschild regala a la joven ama con 1000 minas con un valor de mercado de 100.000 millones. Felicitaciones a la joven ama. Felicitaciones al Grupo Divino. El Grupo Disney regala a la joven ama el 5% de los 10 parques temáticos Disney más importantes del mundo con un valor de mercado de 90.000 millones. Felicitaciones a la joven ama, felicitaciones al Grupo Divino. ¿Por qué? Sois mayores plutócratas del mundo. ¿Por qué estáis tan pendientes del Grupo Divino? Ignorante. ¿Tú qué sabes? El Grupo Divino tiene el monopolio de 4 o 9 de las 500 mayores empresas del mundo y en solo 5 años se ha convertido en el mayor trust del mundo. Hay otro. Hay otro, es el Grupo Divino. Su capitalización bursátil de billones de euros es superior a la de todos los demás conglomerados juntos y es el único oligopolio de la economía mundial. El mundo de los negocios no puede vivir sin Rey Supremo, igual que Occidente no puede vivir sin Jerusalén. Especialmente en los mercados financieros de los países occidentales. El Rey Supremo es un dios y su dominio está vedado a todos. El talentoso del Grupo Divino, Rey Supremo, con sus billones de euros en activos y millonarios, ha superado a los billones de plutócratas de Occidente y le importa un bledo la ciudad o su territorio de divina. Nadie bajo el sol no sabe quién es. Nadie bajo el sol no sabe quién es. ¿Ya ves? El regalo que he preparado es 1000 veces mejor en valor y significado que los productos de mala calidad que has preparado para especular. ¿Qué vais a hacer ahora? ¿Por qué? ¿Por qué el Grupo Divino le daría a Lara un regalo tan caro en tu nombre? No por mí, por supuesto, sino El futuro heredero de la familia Rivero de la capital, Tomás Rivero. El señor Rivero se refiere a Tomás. El señorito Rivero, Salvador. Eres un sinvergüenza. Hola, señorito Rivero. Hola, señora Rivero. Ya ves, se llama poder. Salvador, solo eres un repudiado de la familia Rivero. No representas a la familia Rivero. Este regalo del Grupo Divino es para la familia Rivero y Tomás firmará por ella. Tomás, ve a firmar el regalo del Grupo Divino. ¿Te atreves a firmarlo? Tomás, fírmalo y siéntate en la mesa principal con el Rey Supremo. Bueno. No quieres aceptar la verdad hasta que te enfrentas a las consecuencias. Dame el bolígrafo. Lo siento. Este no es un regalo por el que puedas firmar. Sin escrúpulos. ¿Quién más en esta sala Puede firmar por un regalo del Rey Supremo, excepto yo? Un momento. Señorito Rivero, le aconsejo que no se adelante a los acontecimientos. Estos regalos los firma la hija de la familia Serrano. Serrano. La señorita Serrano se sentará a la mesa con el Rey Supremo esta noche. ¿Cómo? ¿Soy la firmante?
Estos son regalos por valor de cientos de miles de millones de euros. Y tiene que sentarse en el asiento principal y enfrentarse al Rey Supremo. ¿Os habéis equivocado? Lo sabrás si vas y echas un vistazo. ¿Es cierto que el Grupo Divino Se los dio a Lara por mí en nombre de la familia Rivero. Te dije que te prepararía un regalo. Para Lara, ¿no? Fírmalo y siéntate en el asiento principal. Qué bien, mamá Rosa me dio un regalo. Estoy muy contenta. puede haber un malentendido? Pero a Lara le gusta, así que lo firmaré. No puedes. Este regalo es del Rey Supremo. Como favor a mi familia Rivero, ¿cómo te lo voy a dar? Tal dádiva nunca podría ser dada a un extraño. Todos, mi familia Rivero de la capital, es la primera familia aristocrática de Divina. ¿Por qué el Rey Supremo daría un regalo tan generoso a un repudiado de la familia Rivero? No olvides que Lara se apellida Rivero y es parte de la estirpe de nuestra familia Rivero. Un regalo a nuestra familia Rivero debe ser mantenido por nuestra legitimidad. Así que digo, Tomás debe firmarlo. ¿Alguien más a favor? ¿Alguien en contra? Yo estoy a favor. Yo también estoy a favor. Yo también estoy a favor. Yo también estoy a favor. Estoy en contra. La firma de este recibo está a mi nombre. Vosotros de la familia Rivero lo estáis tomando por la fuerza. ¡Cállate! Escucha, arreglaremos esto más tarde. Tu familia Serrano no está en posición de desafiarme. ¿Alguien más? Estoy en contra. Sergio, sin el Grupo Divino, podría aplastar a tu Grupo Mar con una palabra. ¿Estás en contra? Vamos, dime. ¿Quién eres tú para oponerte? Solo porque soy uno de los perros, mordedores del Grupo Divino, tengo que llevar a cabo las tareas asignadas por el Rey Supremo. Si el Rey Supremo quiere que la señorita Serrano firme por estos regalos, entonces la señorita Serrano debe firmar por ellos. Y solo la señorita Serrano puede sentarse en la misma mesa con el Rey Supremo en el banquete de cumpleaños de esta noche. Aunque la familia Rivero de la capital lo quiera, tú no. ¿Nos lo darás? No puedo. Nadie me ha provocado así. Desde que era niño, deberías sentirte honrado de provocarme. ¿Alguien más? Nadie. Entonces empezaré con vosotros, Grupo Mar. Llamaré a Tigre de la provincia sur, que es tan famoso como tú. Bueno, estaré esperando. Diego, tienes 3 minutos para llegar. Arriba del restaurante Gentín en Güell. Tengo antojo de pescado. ¿Diego? Tigre, que lleva 20 años en la provincia sur, Es un mafioso, el esbirro más astuto. y despiadado de la familia Rivero de la capital. Es un mafioso, el esbirro más astuto y... Dicen que este Diego ha trabajado para 3 familias aristocráticas milenarias, es decir, la familia Serrano, la familia Crespo y la familia Rivero. Y luego se rebeló de la familia Crespo y cambió su apellido a Rivero y trabajó para la familia Rivero de forma despiadada y cruel. Sergio se ha metido con esta persona. Va a acabar mal. Diego, El traidor de la familia Serrano. Estamos en problemas. Señorita Serrano, no se preocupe. No hay problemas. El Grupo Divino organiza una fiesta de cumpleaños donde nadie se atreve a interferir, ni siquiera la familia Rivero de la capital. Estás buscando la muerte. En 6 millones de kilómetros cuadrados de Divina, nadie se atreve a tocar a la familia Rivero. No pasa nada. Malo. ¿Papá? ¿Se pondrá bien el señor Jiménez? Espero que esté bien. ¿Te ha asustado? No te preocupes. Les daré una lección a estos tipos malos. Bien. Esperaré aquí, a ver cómo me lo haces. Tienes 1 minuto para venir a lavar el piso. Sí, señor Rivero. ¿Quién es él? Un tipo rudo y sin escrúpulos. Es hora de limpiar el desastre de la familia Crespo. ¿Cómo te atreves a oponerse a la familia Rivero y a buscar apoyos en su propia cara? Después de 5 años, sigues siendo tan engreído. Muy bien. Aquí me quedo.
a ver quién viene a arreglarme. Entonces esperaréis a ser arreglados. Si el Rey Supremo no aparece, mi familia Rivero será la más poderosa. Hola, señorito Rivero, señora Rivero. Atacarlo. Vale. Eres un ingrato. Certa Serrano, no hables tan duro. Todos quieren avanzar. Y actualmente mi apellido es Rivero. Ja, 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 ja. Mala suerte. No eres más que un traidor sin escrúpulos. No mereces el apellido Rivero. Eres muy engreído, hombre. Cuando haya acabado con este viejo, volveré a ocuparme de ti. ¿Quién te ha dado las agallas para crear problemas delante de las narices del Rey Supremo? Viejo, ¿sabes lo que significa mi nombre? ¿Qué? Ni padre ni madre, ni hermano ni hermana, ni preocupaciones, ni anarquía. ¿Y el otro es? Ni rival. ¡Vamos! ¿Ni rival? Desde la fundación del Grupo Divino, nadie se ha atrevido a decir las palabras de ni rival, excepto yo. Hijo de puta, ¿qué te pasa? Pensé que el Rey Supremo iba a venir. Por supuesto que no podemos permitirnos meternos con ese pez gordo que dirige los consorcios multimillonarios. Pero tú no eres más que un perdedor sin dinero ni poder. ¿Por qué actúas tan arrogante? Ja, ja, ja. Aquí solo gritan los descapitalizados y los superficiales. Eres un repudiado. Deberías saber quién eres. Y ser buena persona, o morirás más rápido. Si saltas más alto. Salvador, sé que intentas defenderme, pero... No te preocupes. Puedo manejarlo. Yo repito, seáis quienes seáis. Rosa es la única que puede sentarse en la cabecera de la mesa. Salvador, ¿has terminado? No creas que puedes salirte con la tuya usando a Lara para conseguir la ayuda de Rey Supremo. Al final, el hombre debe depender de sí mismo. Eso es algo que deberías decirte a ti misma. Hace 3 días, humillaste al señor Jiménez, delante de todos. ¿Y ahora echas leña al fuego? ¿Para qué maten al señor Jiménez? Siempre hay alguien más capaz. Con el señorito Rivero y la señora Rivero presentes, una sola palabra de tigre. Puede costarte la vida. No están capaces de hacerlo. Sin habilidad, ¿cómo te atreves a ser tan presumido? Mientras el Rey Supremo no esté aquí, solo hay una voz. Y esa soy yo de la familia Rivero. Voy a matarte ahora mismo. ¡No! No te preocupes, Rosa. Ellos son los únicos que morirán. ¿No eres invencible? ¿No eras tú el que estaba tan arrogante? ¿No ibas a matarnos a todos? Lo que odio más es que alguien actúe tan arrogante frente a mí. ¿Quieres morir? ¡Matadlo! ¿Quién se atreve a gritar y matar aquí? ¿Quién se atreve a gritar y matar aquí? ¿Qué hace ella aquí? La emisaria del Grupo Divino. Por muy rico y poderoso que sea el Grupo Divino, no puede controlar las peleas en la selva, ni puede impedir que el perro de mi familia Rivero muerda a la gente. ¿Grupo Divino? Nunca he oído hablar. Yo, Diego, solo reconozco al señorito Rivero, solo a la familia Rivero. Eres muy confiado. Cuando yo, Diego, estaba en el mundo de la mafia y peleaba en la calle, vosotros solo sabíais jugar. ¿Para qué ganar dinero? ¿Puedes vencerme? ¿Y podéis proteger a ese viejo? ¿Y ese joven sin importancia? Papá, dame un abrazo. Ese tipo es muy malo. Tengo miedo. Baja la voz. Estás asustando a mi hija. Solo la familia Rivero tiene el derecho de indicarme qué debo hacer. ¿No entiendes? Te dije que bajaras la voz. No tienes derecho a decirme qué debo hacer. El señor Rivero te dijo que bajaras la voz. ¿Lo oyes? Cáchate. Agáchate.
Deja tu juguete. ¿Tiene el señor Rivero ahora el derecho de decirte qué debes hacer? Sí. Sí. Lo siento, señor Rivero. Hablé demasiado alto. La seguridad del grupo divino. Incluso vino con armas para proteger a Salvador. ¿Acaso de verdad tiene una identidad que desconocemos? No. Imposible. Probablemente hizo un trato con el Rey Supremo para que el grupo divino le diera asilo. Pero... No pienses en ello. Seguro es así. Utilizas tu propia hija para obtener poder y dinero vendiéndola por intereses propios y pretendiendo ser un padre cariñoso. Tu comportamiento es realmente nauseabundo y repugnante. No calumnies a Salvador. No puede ser un hombre así. Sedelia Serrano, las personas cambian con el tiempo. Deja de defenderlo. Ahora es un demonio que usa incluso a su propia hija como instrumento de negociación. Basta de tonterías. Esta pequeña guardia del grupo divino... ¡Qué actitud tan arrogante! Osar apuntar al protector de mi familia Rivero. ¿Acaso piensa que yo no soy nadie? Diego, la familia Rivero ha invertido tantos años, dinero y recursos en tu formación, como tigre de la provincia de Río, y mira cómo te has acobardado. Le tenés miedo a la muerte, ¿no? Te advierto, tú sabes muy bien cuántas cosas podemos revelar de ti, los Rivero. Si puedo te levantar, también puedo te derribar y te haré caer muy mal. Sí. Yo, Diego, siempre seré leal al señorito Rivero, a la familia Rivero, hasta perder la vida, sin importar cuántas veces sea necesario morir. Vale. Entonces adelante, hazlo. Aunque corra la sangre, yo de la familia Rivero me encargaré por ti. ¡Bien! Oye, chica, yo, Diego, llevo tantos años pasando por diversas experiencias en la sociedad. He visto muchas cosas. Pues ¿no tienes miedo a la muerte? Sí. Pero lo que más importa para mí es la escena, el respeto y la dignidad. ¡Ja, ja, ja! Puedo morir, pero no puedo vivir sin dignidad, sin respeto, sin escena. Así que apuesto a que no te atreverás a dispararme. ¿Acaso consideras esto que tengo un juguete? Puedo morir, pero hay cientos de hombres fuera del restaurante. Ninguno de vosotros escapará si le ponéis las cosas difíciles a la familia Lee. Vamos, dispara aquí. Apostaré por si tu arma es rápida o si mi mano puede hacer esta llamada. No tiene sentido gritarle a gente como tú. Además, asustarás a nuestra joven ama. Hoy te enseñaré que, aparte de peleas y violencia, En el mundo también hay relaciones humanas y sabiduría social. ¿Crees que puedes usar los recursos y conexiones de la familia Rivero para actuar como un perro rabioso frente a mí? Pero ¿sabes qué? Puedo matarte. Con las mismas palabras. ¿Matarme? ¡Ja, ja, ja! Solo si tienes algún punto débil sobre mí, tigre de la provincia sur. De lo contrario, nadie, incluso el más poderoso, podría salvarlo. ¿Acaso es difícil hallar algún punto vulnerable en ti, un traidor? Hombre, ¿qué has dicho? Has sido sucesivamente un lacayo de las tres familias aristocráticas de la capital. Serrano, Crespo y Rivero, quemando, asesinando, robando y saqueando sin escrúpulos. Todas las pruebas de tus crímenes están en manos de esas tres familias. Es fácil para mí enviarte a la cárcel, arruinar tu reputación, pasando toda tu vida entre cuatro paredes. ¡Ja, ja, ja! Si fueras miembro del círculo íntimo de la familia Rivero, podrías haberme matado con una sola palabra. Pero eres un repudiado, eres un perdedor. En cuanto a la familia Serrano, se negó a casarse con la familia Rivero, ofendió a la abuela de la familia Serrano, por lo que ahora está en una situación difícil. ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso vas a rogarle a la familia Crespo que se corte sus propios brazos? ¿Y dinero para callarme? ¡Ja, ja, ja! Vaya tontería. Si no puedes ni encontrarte con ellos, ¿cómo vas a amenazarme? ¿No tienes vergüenza? Esto se llama estrategia. Mirando por todo el lugar, ¿quién puede dominarme? ¿Quién puede? Aunque desgarre el cielo, tengo el señorito Rivero que me respalda. Y si rasgo la tierra, igualmente el señorito Rivero estará a mi lado. No seas tan engreído. No es necesario recurrir al señor Rivero para matarte. Una simple palabra de mí basta para que la familia Crespo actúe. Chica, no exageres. La familia Crespo está considerada como una de las tres familias aristocráticas de Divina, junto con la familia Rivero. Ja, ja, ja. Ellos son de familias nobles centenarias y aristocráticas milenarias. Tú, como una simple guardia de seguridad, ¿qué tienes para dirigirlos? Ja, ja, ja.
Salvador está protegido por la familia Rivero, incluso los jefes de las otras dos familias. Tenemos que mantener la paz. ¿Por qué no damos un paso atrás? ¿Dar un paso atrás? No hace falta. Diego, por años has llevado a cabo actos atroces de quemas, asesinatos, robos y saqueos. En la provincia sur, apoyado por la familia Rivero de la capital. No es debido a que ellos puedan salvaguardarte, sino porque yo no he tenido conocimiento. Ahora que me has cabreado, movilizaré inmediatamente a los 18 jinetes de la familia Crespo y al rey de 10.000 millas del Grupo Divino. En un minuto, quiero ver la reputación de Diego destruida, completamente acabada. ¿Quieres decir que puedes movilizar tanto a la familia Crespo como a las principales redes de inteligencia del Grupo Divino en la capital para que te ayuden? Ja, ja, ja. Solo eres un guardia de seguridad. ¿Tienes tanto poder? ¿No me creéis? ¿Crees que todos somos tontos? ¿Quién va a creerte? ¿No es un poco presuntuoso? Ni siquiera la familia Serrano, en su mejor momento, podría comandar a las otras dos familias al mismo tiempo y mucho menos al Grupo Divino. No te preocupes, ya que prometí ayudarte, lo haré. Jimena, hazlo. Sí. Hazlo. Sois realmente buenos fingiendo. A ver cuánto tiempo podéis actuar vosotros dos tontos. Os quedan 40 segundos. Decid vuestras últimas palabras. Solo estáis fingiendo, pero al final tendréis que pedir perdón de rodillas. ¡Ja, ja, ja! Idiota. Tú eres el que debe decir sus últimas palabras. Con el apoyo de la familia Rivero, este mundo no podrá contenerme. ¿Terminaste? Hagámoslo. Muy bien, te daré 40 segundos. A ver, ¿quién puede acabar conmigo? La arrogancia trae consigo desgracias. Salvador, ¿por qué no lo entiendes? ¿No te das cuenta de que el poder que obtuviste por medios heréticos, en vez de por ti mismo, al final terminará por consumirte? Eres tú quien no entiende. No tienes ni idea de lo que soy capaz. Farol y arrogancia. Salvador, vas a morir esta noche. Si el señorito Rivero te deja morir esta noche, no verás el sol mañana por la mañana. Varias familias importantes como nosotros, No pueden acabar contigo, Tigre tampoco puede. pero el señorito Rivero pertenece a la rama principal de la familia Rivero de la capital, un hijo predilecto de Dios cuya palabra puede determinar el ascenso o la decadencia de un país, y una frase suya puede decidir tu vida o tu muerte. Te sugiero que pienses en tu propia dignidad y tomes una decisión sabia. ¡Hombre! Es el último honor de tu vida ser asesinado por el señorito Rivero. Os quedan 10 segundos. Ladrad un poco más. ¿Quieres insultar al lacayo de mi familia Rivero con unas pocas palabras? ¿Quién te crees que eres? Mi familia Rivero de la capital es como el dominador en Divina. ¿Te atreves a derribarlo? ¿En Divina? Primero, no puedes representar la familia Rivero. Segundo, es tan fácil para mí derribar la familia Rivero. Pero, cuando yo abandone la familia Rivero, los Rivero de la capital, no podréis ser el dominador de Divina. ¿Tú? ¿Quién eres para criticar la familia Rivero? ¿Existe aún la justicia? ¿Dónde está la ley? ¿Osas insultar mi familia Rivero? Serás condenado por Dios. Hazlo. Hijo de puta, no aguanto más. O me matas a golpes, o le rompo la boca. Os quedan 5 segundos. Sin fuerza y aún pretender es buscar la propia destrucción. Quien se interponga morirá. Se acabó el tiempo. Comencemos el asedio. ¿Quién se atreve a tocar a mi jefe? ¿Quién se atreve a tocar a mi jefe? Ja, ja, ja. Lo siento. Todos ellos son mi personal de base, mi compinche. Están muy ansiosos y no pueden verme sufrir ni un poco de indignación. Golpéame hasta la muerte si te atreves. Cientos de hombres están esperando para pelear con vosotros afuera. Te equivocas, los peces morirán, pero la red no se romperá. Esperad y veréis, pronto estaréis acabados. De todo lo que tienes, solo tu boca es la que no cede. Diego, rompe la boca de ese tipo. Sí, señorito Rivero. Ahora no es el momento de ser vengativo. No los provoques más. no te preocupes. Si quieres destruirlos, primero tienes que hacerlos enojar. Son solo unos saltamontes en otoño. No durarán mucho más. Estás a un paso de la muerte y sigues fanfarroneando. Es tu ignorancia la que te hace pensar que el dragón es un ratón. ¡Tonterías! Con mis hombres yo, tigre de la provincia sur, sigo siendo invencible en tu provincia de Río y sigo siendo el rey de este lugar.
con ellos, pronto todo lo que tienes se desmoronará. ¿Intenta sembrar la discordia? Es inútil. ¿Quieres morir, no? Matémosle. Urgente, Diego, el jefe de la mayor fuerza clandestina de la provincia sur desde hace años, está en busca por la orden de búsqueda triple S en todo el mundo. Diga. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Han jodido a mi empresa? ¿Rey Supremo ordenó esto? Jefe, son malas noticias. Todas las empresas de nuestro grupo han sido embargadas, bloqueadas por miles de socios e incluso denunciadas conjuntamente. Jefe, todos los ejecutivos del grupo se han vuelto contra nosotros denunciándonos por evasión de impuestos y ahora toda nuestra liquidez ha sido congelada. Jefe, estamos acabados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Estos pocos minutos de pérdida financiera pueden causar mi destrucción. Pero seguro que hay oportunidad de revertir la situación. Has sido acusado de asesinato, secuestro, transacciones financieras y estás en la lista de buscados internacionales de Triple S. Diego, incluso si sobrevives, esta vez vas a acabar en la cárcel. Quien practica muchas injusticias acabará por perecer. ¿Puede usar el poder de la familia Crespo para hacer que el grupo se desmorone desde dentro? ¿Acaso ella? Sí. Ella es la segunda hija de la familia Crespo, de la capital, la que posee los mayores recursos y el mayor poder entre la generación joven, Jimena Crespo. Me presento, la pequeña guardia de seguridad del grupo divino que vosotros llamáis es la sucesora designada De la familia Crespo. de la capital, Jimena Crespo. Señorita Crespo, por favor, déjenos ir. Los subordinados de este traidor son de verdad todos oportunistas que cambian de chaqueta. ¿Oísteis lo que dijo el señor Rivero? Suplicándome por una salida. No sois dignos. ¿Quién demonios es él? Para tener a la futura heredera de la familia Crespo como guardaespaldas. No tenemos que pensar en ello. No es más que un don nadie que especula, se encarama al poder y es cómplice del mal. ¿Qué clase de estatus puede tener? Sí, no tiene poder ni antecedentes y se atreve a andar con estos bastardos. Tarde o temprano terminará en la cárcel o incluso muerto en la calle. Lara no puede tener un padre así. ¡No! No soporto su arrogancia. Tengo que recuperar esos 1.000 millones antes de que salga herido. Me arrepiento de no haberte roto la pierna. Cuando te saqué de la familia Rivero, No es demasiado tarde para que... vengas a rompérmelas ahora. Tú eres un matón. No necesito ensuciarme las manos para matarte. Señor Díaz, venga, por favor. Vale. Hombre, el señor Díaz, al que llamó mi madre, es el jefe de la sucursal, del grupo divino en Divina. No podrás seguir alardeando con tu pequeña guardaespaldas mucho más tiempo. Señorito Rivero, por el bien de mis muchos años de trabajo, para la familia Rivero, por favor, sálveme. Sí, bueno, el lacayo de mi familia Rivero no es para que vosotros, los incompetentes, los manejéis. Viene tu jefe. Quiero que se retiren todos los cargos contra Diego en 2 minutos. Tienes el descaro de chantajearme con un pequeño gerente de sucursal. A ver, de lo que sois capaz. ¡Qué actitud tan arrogante! Solo eres una guardia del grupo divino. Solo confías en las conexiones de la familia Crespo. ¿Por qué eres tan arrogante? Te garantizo que pronto verás el poder de la familia Rivero de la capital, como la principal familia aristocrática de Divina. ¿Y qué si tu familia Rivero es fuerte? Esta es una fiesta organizada por el grupo divino. No es tu turno de ser tan arrogante. Te mostraré lo ignorantes y ridículos que son tus pequeños trucos. Después de todos estos años, la familia Rivero sigue siendo tan arrogante y estancado en sus costumbres, sin abrir los ojos al mundo. ¡Cállate! ¿Eres un repudiado, el odioso? ¿El expulsado de tu propia familia? ¿Te crees con derecho a criticar la familia Rivero? La familia Rivero, ¿quién eres para decir eso? Eres obstinado e irredimible. Esta noche deberías morir. La persona que trajeron esta vez
Es el jefe de la sucursal, Del grupo divino en Divina. a cargo del poder, tanto en estatus y posición. Es superior a la señorita Crespo y Sergio. Estoy preocupada. No te preocupes. No importa quién venga esta noche o cuánto protesta. La familia Rivero. Este recibo debe ser firmado por tú. Quiero ver qué tonto se atreve a ir en contra de la familia Rivero, nuestro socio del grupo divino. Señor Díaz, gracias por venir hasta aquí, para ayudar a mi familia Rivero con un problema. Señorito Rivero, de nada. La familia Rivero de la capital es el socio más grande y fuerte del grupo divino en Divina, por lo que merece un trato especial. No me importan otros lugares, pero en Divina, cuando se trata del grupo divino, mando yo. Benjamín, Solo eres el jefe. de la sucursal en Divina. No te envaneces. Lárgate de aquí. Me envanezco porque tengo el derecho de hacerlo. Voy a presentarme al don nadie inexperto y solo sabe aprovecharse del grupo divino por medios heréticos. Soy el encargado de todas las operaciones del grupo divino en Divina y con una sola palabra puedo influir en el destino de cientos de millones de personas. Así es como puedes ser tan arrogante. Por supuesto, tengo un montón de conexiones y recursos en la alta sociedad. No es una exageración decir que tengo un montón de conexiones. Ah, se me olvidaba. Eres el repudiado que ofendió al señorito Rivero y a la familia Rivero, así que eres un perdedor. Cuando me cuestionas, piensa si tú eres digno de hacerlo. Bien. Tienes agallas. Pronto sabrás si soy digno o no. Salvador, no seas tonto. Frente a la fuerza absoluta, todas las artimañas, astucias e intrigas son inútiles. No estás capacitado para despotricar delante de mí. No tienes poder. ¿De qué sirven tu ímpetu y tu reputación? ¿Cómo puedes vociferarme? Tengo 100 maneras de matarte. Si quiero. Es comprensible que un gerente de Divina sea arrogante frente a los de afuera. Después de todo, es la dignidad de Divina, pero tú solo eres un pequeño gerente que trabaja para el grupo divino, puedes ser reemplazado en cualquier momento. Así que, ¿quién eres tú para vociferarme? Señor Díaz, es ella, la segunda hija menor de la familia Crespo de la capital. Está tratando de cortarme la vida con su pequeño poder sobre el grupo divino. No es de extrañar que la familia Crespo haya caído en desgracia con el paso de los años. Es porque tú, la heredera designada, estás mal aconsejada. Tienes toda la culpa. Te pedí que vigilaras el reparto de Divina en el grupo divino. ¿Cómo lo has hecho? Está actuando así sin haber bebido nada. ¿Qué estás haciendo ahí? Benjamín ha ido creciendo rápidamente con los años, pero no puedo imponerle demasiadas restricciones por el bien del desarrollo y los intereses del grupo divino. ¿No lo ves? Ahora que tengo el apoyo del señorito Rivero de la capital, ¿qué puede hacer para desafiarme? Por no hablar de la provincia de Río, en el mundo de los negocios, incluso las 72 ciudades de las 8 provincias del sur, puedo controlarlas todas yo solo. Señor Díaz, genial. Hombre, has tocado el clavo ardiendo, ¿no? El poder que obtuviste al vender a tu hija al Rey Supremo es suficiente ahora. Sin mencionar que no tiene ningún valor para el Rey Supremo. Ni siquiera Dragón Poderoso, el señor Jiménez y la señorita Crespo juntos no valen nada. Mamá mala. No puedes hablar así de papá. Listilla. Esta noche te enseñaré lo que es tirar piedras sobre el propio tejado. Tu dignidad está bajo los pies de los demás. Y aún así estás aquí aguantando con fuerza. ¿Esa es la perspectiva de un don nadie como tú, que sigue las tendencias Y no sabe cuándo debe avanzar o retroceder. Hombre, a ver cómo vas a darle la vuelta a la tortilla esta vez. Pensaba en esperar a ver cómo se desarrollaba todo, pero todos están tan ansiosos por verte en una situación vergonzosa. Jimena, acabemos con esta farsa. De acuerdo, señor Rivero. Si vas a desafiarme, muestra qué tienes. Abrid los ojos y ved con claridad. Soy el responsable del grupo divino del sur de Divina, encargado de la supervivencia y el éxito de la mayoría de las empresas de Divina. Ya que trabajas para el señorito Rivero, anuncio que todos los cargos anteriores contra ti quedan cancelados. Así que termina lo que has empezado. Sí. Lo siento, señorita Crespo, pero la influencia del señor Díaz es claramente más grande que la tuya. La vida y la muerte están predestinadas. Así que acéptalo. ¿Un grupo de lacayos traidores? Sin vergüenza de verdad. ¿Tu pequeño emblema es tan poderoso? Déjame mostrarte el mío.
¿Eres la jefa del grupo divino? Así es. Soy tu superior directo. Una de los 4 jefes del grupo divino. La primera dama de la guerra, que dices que es la más poderosa de todas. Chaval. ¿Quieres ver el mío? ¡No me atrevo! ¿Cómo? Increíble. La guardaespaldas de Salvador es uno de los 4 ejecutivos globales del Grupo Divino. ¿Qué clase de trato hizo con el Rey Supremo? Sora Crespo, me equivoqué, estaba como perdido. No sabía que era usted en persona. De lo contrario, ni con 100 vidas me atrevería a ser tan descarado frente a usted. Benjamín Díaz de la sucursal de Divina, por corrupción, abuso de poder, ofender a sus superiores y alterar el orden del grupo, queda destituida con efecto inmediato. Sora Crespo, yo, si no te callas, te meto en la cárcel. ¿Fuera de aquí? Sí. Te falta uno, ¿no? Ah, sí. Casi me olvido de ti. Ven aquí. Sora Crespo, yo... Ni padre ni madre, ¿verdad? Ni hermano ni hermana ni preocupaciones, ¿verdad? ¿Me equivoqué? Ni anarquía, ni rival, ¿verdad? No me pegues más. Solo soy un vagabundo. Sora Crespo, déjeme en paz. Sergio, haz que tus hombres se lo lleven y lo metan entre rejas. No, que no. Sigo siendo útil, Sora Crespo. Lo sé, sigo siendo útil. ¿Ahora quién se atreve a impedir que la señorita Serrano sea la única invitada de honor a la cabecera? Papá, Salvador es solo un repudiado de la familia Rivero. ¿Cómo puede hacer que la familia Rivero se sienta presionada? ¿Podría tener alguna otra identidad? ¿Aún no has comprendido la estrategia del Rey Supremo? ¿Qué? Es porque la condición ¿De repudiado de Salvador? es el cuchillo más afilado para penetrar en la familia Rivero. Así que la fiesta de cumpleaños de hoy es en realidad Una advertencia. a la familia Rivero. Bien, muy bien. En 5 años un repudiado se ha convertido en el cuchillo más afilado en la espalda de Rey Supremo para la familia Rivero. Eres un lacayo de verdad. Di lo que quieras. No soy como tu familia Rivero, que alardea de su relación con el Grupo Divino. La próxima vez debería pedirle al Rey Supremo que venga y te apoye. Parece que la relación de la familia Rivero con el Grupo Divino no es tan buena. Entonces, la familia Rivero está en grandes problemas esta vez. ¿Solo estás tomando prestado el poder? ¿De qué sirve ser arrogante frente al poder real? Este es el mejor acuerdo de cooperación 3S del Grupo Divino con la familia Rivero. Con este plan, la familia Rivero de la capital es el mejor aliado del Grupo Divino. Solo hay 3 contratos top en el mundo y ninguno de los 4 jefes se atreve a tocarlo. Nadie excepto el Rey Supremo puede abrirlo. Así es. Este contrato fue aprobado por el mismísimo Rey Supremo. Aunque seas la encargada mundial, no puedes tocarlo. Salvador, no hay duda de nuestra relación. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿No bastaría con que firme directamente para anularlo? Salvador, ¿cómo te atreves a hacerse pasar por el Rey Supremo ahora? Eres adicto a fingir, ¿verdad? Si te atreves a firmar como el Rey Supremo, ¿has pensado en el precio? No te descompongas y no nos metas En problemas a todos por tu culpa. ¿El precio? ¿Qué precio? ¿Con mi dedo? ¿Un poco de tinta? ¿De qué sirve ser tan arrogante? Solo dependes de los demás, ¿no? Al final solo serás odiado. No eres más que un abandonado. Aún no sabéis lo que pasa. Solo ladráis a pleno pulmón. Basta, Salvador. Si realmente fueras el Rey Supremo, no estaríamos divorciados. Flora, nunca te has preocupado de nada más que de ti misma. Nunca has sabido realmente quién soy. Ridículo. ¿Cómo te has atrevido a tomarte a broma la letra del Rey Supremo? ¿Broma? Parezco el tipo de persona que bromea. Bueno, quiero ver si eres capaz de causar vergüenza a mí y a la anciana después de 5 años de ausencia. Nunca he oído una solicitud tan despreciable. Bien, te daré lo que quieres. Tú. Declaro que el contrato entre el Grupo Divino y la familia Rivero de la capital será cancelado
en un minuto a partir de ahora. Tú, si te atreves a usar la identidad de la familia Rivero para disgustar al Rey Supremo y que cancele la cooperación, puedo garantizar que jamás podrás volverse la tortilla y que sufrirás una vida peor que la muerte. Y ahora sigues pensando en deshacerte de mí. Ignorante. ¿Crees que todavía soy el mismo de antes? Ahora, tu familia Rivero será aplastada por mí. ¿Aplastada? ¿Eres capaz de eso? No andes con mentiras y evasivas. Si tienes verdaderas habilidades, demuéstrala y aplasta a mi familia Rivero de la capital. Pronto sabrás si era actuación o si en realidad estaba ocultando mis verdaderas capacidades. El primer paso es cancelar toda cooperación. Ridículo. ¿Acaso crees que puedes cancelar una cooperación de billones entre dos grandes grupos financieros internacionales? No sabes de lo que estás hablando. Ah, sí. La familia López de Well, ¿verdad? Casi me olvido de atenderte. Jimena, en 2 minutos, la familia López de Well será eliminada. No seas tan engreído, hombre. Solo eres un lacayo bajo el Rey Supremo porque eres El repudiado de la familia Rivero. yo de la familia López de Well, junto con la familia Rivero de la capital, quisiera hacer de su vida un infierno. La familia Ruiz de Well apoya la proposición. La familia Álvarez de Well apoya la proposición. Yo, de la familia Moreno de Well, junto con todos, Quisiera hacer de tu vida un infierno. Tal vez deberías irte. Está bien. Ellos estarán muertos antes de que se den cuenta. Con mi habilidad, las 4 familias Well y la familia Rivero juntas no son nada que temer. ¿Tu habilidad? ¿Quieres decir que estás lleno de morda, que eres repugnante o que has sido un peldaño para mí desde que eras un niño? Todavía te queda medio minuto. En vez de decir tonterías conmigo, deberías pensar en cómo se lo vas a explicar a la anciana cuando regreses a Well y hagas perder a la familia Rivero casi 1 billón de euros. Salvador, estás demasiado metido en el juego como para salir de él. Oye, tú y el Rey Supremo vinisteis a Well hace 5 años, pero acabasteis de forma muy diferente. ¿Qué? ¿Acaso? Lo entiendo. Mi padre es el pez gordo del que has estado hablando. Rey Supremo. ¿Acaso? ¿Será que es como yo pensaba? Los niños dicen lo que les gusta. Salvador, realmente no tienes corazón. Incluso le mentiste a una niña. Compadezco a mi sobrinita. A tan corta edad, la debilidad e incompetencia de su padre le ha traído muchos problemas y una vida de vergüenza. Tío, eso no es verdad. Mi padre no es mi vergüenza. Es mi orgullo. Mi padre es el Rey Supremo. ¿Por qué vosotros los adultos no pueden ver eso? Tienen demasiados prejuicios. No quieren admitir mi capacidad. Tampoco quieren negar su propio criterio. Algunos prefieren engañarse a sí mismos antes de admitir mi excelencia. Así pues, nunca podremos despertar a alguien que pretende estar dormido. ¿No es así? Salvador, pronto voy a adivinar la verdad del asunto. Pronto podré tumbarte de las nubes, al fondo del valle. Una persona obstinada sin cambiar solo obtendrá la verdad que quiere creer, no la verdad real de las cosas. ¿Te conozco demasiado bien? Salvador, no digas más mentiras piadosas y comentarios irrelevantes. Pronto le mostraré a Lara quién eres en realidad. Siempre tengo razón. Siempre eres tú. El taimado, el interesado. Bien. Voy a decirte ahora mismo la verdad de lo que has estado diciendo. Soy Rey Supremo, el hombre que todos vosotros admiráis como talentoso jefe del grupo divino. Él dice que es el Rey Supremo. Yo soy el Rey Supremo. ¿Él es el Rey Supremo? Ridículo. Estás luchando contra molinos de viento. Has sobrevivido los últimos 5 años
en la familia Pérez, siendo desvergonzado y sinvergüenza. No es de extrañar que Flora te rechace tanto y que su madre te desprecie así. Eso es porque son avariciosos y no tienen visión. Tú y tu familia y todos vosotros sois una panda de idiotas que no conocéis al verdadero dragón. Oye, engañar a los niños en casa puede ser algo tolerable, pero presentarlo en público es realmente vergonzoso. Que la señorita Crespo te defiende solo por consideración al Rey Supremo. Y tú, débil y sin capacidad, ¿de verdad te crees que tienes alguna fuerza real? ¿Eso es todo? Es casi la hora. Te voy a dar, familia Rivero, un anticipo, una pequeña lección como castigo. A partir de ahora, voy a hacer que veas cómo la familia Rivero de la capital es devorada y finalmente tragada, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Destruir mis contratos, hablar algo irracional, destruir mi familia y cometer traición. A partir de ahora, no habrá lugar para ti en Divina ni en el mundo de los negocios. Nosotros, la familia López de Well, Junto con la familia Rivero de la capital, vamos a hacer que su final sea tan terrible. Y yo, de la familia Ruiz de Well, me aseguraré de que su final sea tan terrible. La familia Álvarez de Well se asegurará de que este tipo cortarle el acceso a la vida y que su final sea tan terrible. Yo, de la familia Moreno de Well, como todo el mundo, me aseguraré de que su final sea tan terrible. En ese caso, es hora de que muráis juntos. Sigues siendo testarudo, Salvador. Una de las cosas que más odio de ti es tu falta de autoconciencia. Solo hay una persona que puede derribar a la familia Rivero de la capital y ese es Rey Supremo. Así que siempre has instigado a Lara de esta manera. Eres un desvergonzado. En retrospectiva, dejar que Flora se casara contigo, se casara y formara una familia, fue la peor decisión de mi vida. Está bien. Señora, ha sido sabia en todo momento, excepto en este. Aún los más inteligentes y capaces cometen errores por descuido. Aún no es tarde para detenerse y evitar mayores pérdidas. Si no es demasiado tarde para detenerse. Ahora tampoco me interesa. Pues deja que la familia Pérez se hunda con ella. El que va a caer... Voy a arreglarte. Ah, anciana, perdóname. Tomás está en una reunión. ¡Cállate! No me importa lo que estés haciendo. Tienes que darme una explicación ahora. Anciana, ¿qué quieres que te explique? Lo estamos haciendo bien, ¿no? Imsel, fuimos cancelados por el Grupo Divino. Todos los contratos firmados fueron cancelados y perdimos casi $1 billón en solo 3 minutos. Vosotros, la familia Rivero de la capital, está acabada. ¿Repudiado de la familia Rivero? Sí, soy yo. Pero lamento decirte que el repudiado de la familia Rivero de la que hablas se ha convertido en un dragón gigante que se eleva hacia el cielo y puede destruir a tu orgullosa familia Rivero de un solo golpe. ¿Eres el talentoso? Rey Supremo, el hombre de negocios, sin rival. Deberías haber pensado en este día cuando me echaste de la familia Rivero porque creías que había nacido con un hueso en el cuerpo y que tarde o temprano ocuparía tu lugar. Salvador, sabía que tu talento... No podía quedar confinado aquí. ¿Realmente me equivoqué? Si no hubiera presionado demasiado a Salvador, ¿qué horror habría sido nuestra familia Rivero? No lo creo. Yo tampoco lo creo. Esas son solo tus palabras parciales. En solo 5 años, ¿cómo te convertiste en el talentoso sin rival? Siempre he recordado que obligaste a mi padre a casarse con la familia Castro, la prematura muerte de mi madre y la trágica muerte de mi padre. Desde que dejé la familia Rivero, he estado acumulando recursos y contactos, todo para prepararme para el Grupo Divino. Ahora me resulta fácil destruir a la familia Rivero. Eres un mentiroso. No es posible que me equivoque con nadie. No puedes ser el Rey Supremo. No eres capaz de eso. Solo tuvimos un malentendido con el Grupo Divino. Espera, vamos a tomarnos nuestro tiempo. Mi venganza contra la familia Rivero y la supresión de la familia Rivero
por parte del grupo divino acaba de comenzar. ¿Cómo puede ser el talentoso, el Rey Supremo? Señor Rivero, lo siento. No hemos aclarado la situación. ¿Y le hemos ofendido? Sí, señorito Rivero. Estamos dispuestos a ofrecerles el 60% de nuestros activos a usted y al Grupo Divino solo para que nos dejen un camino para sobrevivir. Sí. Si hay algo que no le satisface, no duden en decirlo. Si tiene alguna queja, siéntase libre de expresarla. Si podemos hacerlo, no se lo impediremos. Señor Rivero, estamos aquí esta noche para verle y no tenemos intención de hacer otra cosa. Así es. Os habéis vuelto muy obedientes desde que descubristeis quién soy. Haremos lo que dice. Para el Grupo Divino todo el mundo es su territorio y todos los que viven en él son sus súbditos. Eso es. Eres una leyenda del negocio, el único mito viviente. Haremos lo que nos diga. Sí, señorito Rivero. Estamos más que encantados de obedecerle. ¿Cómo no íbamos a estarlo? Señor Rivero, espero que nos dé la oportunidad de volver a trabajar para usted. Bueno, ya que sois tan obedientes, os recompensaremos por cortaros el acceso a la vida. Señor Rivero, debe estar bromeando. Queremos trabajar para usted de todo corazón. No esperaba que el señor Rivero, siendo un gigante en el mundo empresarial, sería tan accesible y divertido al hablar. No me gustan los halagos. Y soy un hombre de palabra. Os di una oportunidad, pero no la aprovechasteis. Sois unos don nadie. Pero tenéis que saltar de un poder a otro y habéis acabado en una situación en la que os habéis cortado el acceso a la vida. Es vuestra propia culpa, ¿no? Señor Rivero, nos hemos disculpado, sinceramente. Si usted sigue siendo agresivo, es... ¿De qué sirve tener leyes y normas si una disculpa sirve? No penséis en una lucha a muerte. Vuestros pequeños trucos no son nada para mí. Señor Rivero, todos tenemos familiares mayores y hijos pequeños que dependen de nosotros. Pueden ganarse la vida solos. Mientras sean buenos y no cometan delitos ni hacen mal, pueden ganarse la vida que vosotros no podéis. Bien, como jefe López de Well, estoy dispuesto a seguir la decisión del señor Rivero y... Espera. Lo sé, ahora lo sé. Tengo pruebas sólidas de que Salvador no es el Rey Supremo. ¿Qué? El señorito Rivero acaba de decir que hace 5 años el Rey Supremo y Salvador fueron a un hotel de Well. Lo he comprobado. Y coincide con la época en que estaba embarazada de Lara. Si Salvador es el Rey Supremo, no debería estar refugiado en este pequeño lugar de Well, sino que debería dominar los negocios y enfrentarse a los gigantes mundiales. Sí, eso debe ser. El verdadero Rey Supremo. Debe haber llegado a la cima en los últimos 5 años y convertirse en el incomparable, talentoso Rey Supremo. Y él, amo de casa. ¡Ja, ja, ja! Vaya. Envía a nuestra Flora a la cama de Rey Supremo. Por error. ¡Esto es un gran honor! No puedo creerlo. Tal accidente pudo haber ocurrido. Es gracioso cómo la gente mediocre se imagina que el emperador planta con una azada de oro. Lara tenía razón. Efectivamente es la hija del Rey Supremo. Esto prueba que el que tuvo sexo conmigo no fue Salvador, sino el verdadero Rey Supremo. ¿De verdad? Salvador, tienes suerte de que el Rey Supremo criara a Lara por ti e incluso tomara tu apellido. Es un verdadero mentiroso. Ha retrasado a nuestra familia Rivero para encontrar al verdadero Rey Supremo durante tantos años. De lo contrario, nuestra familia Rivero habría sido la familia superior en Divina. Ya veo. No me extraña que el Rey Supremo te protegiera y dejara que la señorita Crespo y Sergio te protegieran e incluso te dieran la pluma para firmar los papeles. Así que sabías que Lara era hija del Rey Supremo y lo usaste como chantaje para hacer un trato. No, mi padre es el Rey Supremo. El Rey Supremo es mi padre. Me estáis confundiendo. Lara, puedes estar confundida, pero yo no estoy confundida en absoluto. Después de todo, él es un mentiroso y un perdedor. Pero Lara, tu apellido es Rivero y eres parte de nuestra familia Rivero.
No voy a dejar que te salgas con la tuya. Me aseguraré de que el Rey Supremo me dé una explicación. Anciana, lo tenemos todo resuelto. Este Salvador no es el Rey Supremo en absoluto. Solo se hizo cargo del negocio y crió a una hija para él. Hace tiempo que sé que por mucho que presuma y finja, ser real sigue siendo un perdedor. Cierto. Tienes toda la razón. ¿Encuentra una oportunidad para traerlo aquí? Quiero eliminarlo esta vez. La anciana dice que, para agradecerles su ayuda con la familia Rivero, están todos invitados a la capital a una cena familiar. Estamos en el lado correcto. Tenías razón. Mientras sigamos a la familia Rivero de la capital, seguramente alcanzaremos el éxito y la prosperidad. No soporto verte vender a tu hija por beneficios. Bastardo engreído. ¡Vámonos! Estoy harto de ver gente como él. Salvador, te lo dije. Vas a pagar por esto, tarde o temprano. Tú no eres el Rey Supremo. Yo soy la esposa del Rey Supremo. No puedes ser tan orgulloso, ¿verdad? Escoria. ¿Esposa del Rey Supremo? Lo eras, pero ahora estamos divorciados. Salvador, ahora ya no tiene sentido que te hagas el importante y el puritano. Voy a hacer que el Rey Supremo responda ante mí. Vámonos. Papá, dame un abrazo. Vale. ¿Estás contenta hoy? ¿Sí? No estés tan triste. Pase lo que pase, tu amor y cuidado por Lara es real. Incluso si no eres el Rey Supremo, estoy dispuesta a criar a Lara contigo. ¿De acuerdo? Rosa, gracias por todo, tu apoyo y ayuda. Pero, sobre empezar una nueva familia, No quiero oír eso. Formar una familia contigo y tener hijos es algo en lo que llevo Pensando 20 años. Así que Señor Rivero, acepto este regalo. A partir de ahora, soy tuya. Rosa. Bueno. Mi mamá me está buscando. Tengo que contestar la llamada. Lara, me voy. Adiós. Papá, cásate con mamá Rosa. Lara, ¿de verdad no sientes nada por mamá? En realidad no. La echo de menos, pero tú has estado conmigo en las reuniones escolares y en los cumpleaños desde que tengo uso de razón. Vale. Así que vamos a decir un adiós formal a mamá y vivir con la señora Serrano. ¿De acuerdo? Sí. Mamá, ¿qué pasa? Rosa, estás haciendo un gran problema de esto. Déjame decir, Rosa vuelve aquí. La anciana Rivero va a anunciar mañana Por la noche en la cena de la familia Rivero, que rompe el matrimonio con la familia Serrano y que va a tomar medidas enérgicas contra la familia Serrano. ¿Qué? El señor Rivero acaba de recibir la noticia de que la anciana Rivero va a anunciar a Tomás como jefe Rivero. En el banquete anulará el matrimonio con la familia Serrano. Y además quiere atacarme y amenazarme. Y de paso cortar la cooperación con la familia Serrano como una forma de vengarse de Rosa. Así es. La anciana Rivero ha invitado a las 4 familias de Huel a un banquete en la capital, así que está planeando eliminarme. Perfecto. Es hora de liquidar esta cuestión antigua con la familia Rivero. Elena, ¿qué haces aquí? Elena Chari, mejor amiga de Rosa. ¿Qué haces aquí? Escuché que te vas a casar con Salvador. Divorciado y con una hija. Volé toda la noche y regresé para detenerte. Vaya, ¿eres el gobernador del Pacífico? ¿Eres tan oficiosa? Cuando dijiste que te casarías, eso no es lo que dijiste. Conmigo cuando eras una niña. ¿Desde qué ropa interior ponerme hasta cualquier otra cosa? Bueno, siempre he escuchado todo lo que tú me has dicho. Quiero ser la que decide. En cuanto a mi matrimonio, Eso no depende de ti. Hemos organizado una gran cena de la familia Rivero con mucho esfuerzo
Solo para invitar a la señorita Chari y facilitar tu alianza matrimonial con el grupo divino. ¿Cómo? ¿Alianza matrimonial? Así es. Desde que nos enteramos de que tú y la señorita Chari sois mejores amigas, propusimos un matrimonio pensando en movilizar a todos los contactos de la familia Serrano y la familia Rivero para casarte con el Rey Supremo, el talentoso del mundo. Aunque tengo Lara con el Rey Supremo, nunca sería tan débil como Salvador, que solo sabe de secuestro moral. Cuando reciba la indemnización correspondiente, usaré esos recursos para crear otro grupo divino. Señorita Pérez, ¿alguna vez ha pensado que Salvador es... He estado con él durante 5 años, sé mejor que tú. ¿Cómo es? Basta de palabrería. Cuando nuestras familias te entreguen al Rey Supremo en matrimonio, alcanzaremos la cima mundial rápidamente. familia Rivero, vosotros no solo me usáis como herramienta, casarme por negocios, sino que además me usáis de sacrificio, despreciable? No importa. Los negocios son como un campo de batalla. Los negocios se basan en los resultados. Rosa, no te sientas agraviada. Solo le tomó 3 años a nuestro jefe del sindicato Rey Supremo barrer el mundo de los negocios. Desde su aparición hace 5 años, y ahora ha monopolizado los principales activos y la energía de los países occidentales. 5 años otra vez. ¿Conoces su verdadero nombre, su identidad y sus antecedentes? No lo sé, pero hoy es una leyenda, porque nadie en el mundo de los negocios conocía al Rey Supremo. Antes de que se fundara el Grupo Divino, pero tardó 3 años en hacerse famoso en todo el mundo. Chica, tienes que entender que cuando naces en una familia rica, no puedes evitarlo. Y ya que has disfrutado de la gloria de una familia rica durante la mitad de tu vida, tendrás que pagar por ello en el resto de tu vida. Lo que tienes ha sido marcado. Tienes que casarte con él. Rosa, no los escuches. El Rey Supremo es un tipo muy amable. No me importa. Solo me gusta Salvador y solo me casaré con Salvador. Ni siquiera alguien con 20 años de trombosis cerebral Diría algo como eso. Ese perdedor de Salvador no es nada. comparado con el Rey Supremo. Es un juego totalmente diferente. No importa con quién se compare, ni su posición o estatus, siempre creo que no es un pez común. Tarde o temprano se convertirá en un dragón. Señorita Serrano, el exceso de romanticismo tarde o temprano te perjudicará. Señorita Serrano, tú que eres tan egoísta, fría, y solo te importan tus propios intereses, no puedes comprender nuestra conexión. Esto que tenemos es amor. ¡Qué carajo de amor! ¿Este tipo te salvó la vida? Te tiene enganchada. Somos compañeros de infancia e inocentes compañeros de juego. A él no le importa que yo esté en un estado de desesperación y a mí no me importa que él sea una divorciada con una hija, así que me casaré con él y estaré con él para siempre. ¿Qué hay de malo en eso? Mientras sigas en Divina, no depende de ti con quién te cases. Incluso si no tengo la oportunidad ahora, la tendrá más tarde. Prometí casarme con él hace 10 años. Voy a casarme con él. No me importa si tengo que esperar otros 10 o 20 años. Voy a estar con él para siempre. Niña tonta, ¿por qué no lo entiendes? En tu vida solo podrás ser el escalón para que la alianza de la familia Rivero y la familia Serrano alcance el cima de las familias más importantes del mundo. Yo, familia Rivero de la capital, ¿quieres ser la mejor familia del mundo? No os lo merecéis. Porque con una sola palabra puedo decidir sobre la vida o la muerte de la familia Rivero. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir tonterías cuando estás en una situación tan peligrosa como esta? Hombres, agarrad a este repudiado. ¡Ja, ja, ja! Todos pueden ver que esto es una trampa. Solo tú eres tan tonto como para meterte en ella. Estás muerto hoy. Tonto. Salvador, ¿piensas que ponerse en peligro por una mujer es ser valiente? Te estás lanzando hacia el peligro. Salvador, sal de aquí. Esta es la familia Rivero. ¿Quieres huir? No tiene ninguna oportunidad. ¿Y cómo sabéis que no soy yo quien tiene la presa fácil? No te preocupes, Rosa. Soy tan fuerte que nadie se atreve a tocarme. Repudiado de familia Rivero, ¿cómo se atreve a hablar tanto cuando está a punto de morir? Que alguien lo arrastre y se ocupe de él. Salvador, por el bien de marido y mujer, si estás dispuesto a doblegarte y prometes no volver a pisar el mundo de los negocios, entonces suplicaré a la anciana Rivero por ti.
como huésped de honor. ¿Suplicar? En primer lugar, no necesito que supliques por mí. Y en segundo lugar, no mereces suplicar por mí. En eso tienes razón. Esta vez definitivamente arrancaré de raíz y no tendré piedad. Salvador, como el repudiado de la familia Rivero, no deberías existir en este mundo. Ignorante. Estúpido. Y esta vez la familia Rivero estará acabada. ¿Cómo te atreves a hablar así? ¿Estando tan muerto? Vamos, hagámoslo. Salvador, tú tienes la culpa de todo esto. ¿Dónde están? Vieja, por más que grites, nadie se preocupará por ti. Ah, sí. Olvidé decirte que los 100 guardaespaldas que emboscaste alrededor han sido asesinados por mis 12 guardias. Para protegerse, ellos han revelado todos los actos sórdidos y sucios que la familia Rivero ha cometido en estos años. ¿Cómo lo hiciste? ¿No es suficiente destruir a la familia Rivero? Solo con estas cosas. Mientras mi familia Rivero tenga billones de euros en activos y conexiones, nadie será capaz de destruir a la familia Rivero. Originalmente quería cortar primero los recursos de la familia Rivero, pero no me di cuenta de que vosotros de la familia Rivero haríais lo que fuera para lograr su objetivo y habéis atraído la ira de Dios y de los hombres. Un farol. Tú, yo. ¿Qué pasa? Que la familia Rivero fue atrapada vendiendo los tesoros nacionales de Divina y perdió casi 100.000 millones. Esto no puede ser. ¿Cómo es posible? Debe haber algún tipo de malentendido. ¿No hemos venido hoy aquí para matar a los restos de la familia Rivero? ¿Cómo pudo pasar esto? Dije que la familia Rivero está acabada. ¿Qué? ¿Todos los activos de la familia Rivero en bancos extranjeros han sido congelados como transferencias ilegales? Los principales comerciantes del mundo anunciaron la cancelación de sus contratos. ¿La familia Rivero ha perdido 8 billones en activos? La familia Rivero va a la quiebra. ¿De verdad va a quebrar la familia Rivero, que lleva 1000 años en Divina? ¿Tú hiciste todo esto? Sí, lo hice. ¿Por qué? ¿Cómo pudiste hacer todo esto? ¿Y vosotras? Las 4 directoras del Grupo Divino. ¿Acaso de verdad eres...? Sí. Soy Dama de la Guerra del Norte. Campeona del Sur. Marquesa del Oeste. Condesa del Este. Saludos, Rey Supremo. El grupo divino, liderado por el ilustre y poderoso talentoso, portador de miles de millones de activos, rodeado de cientos de miles de empresarios adinerados, ha derrotado a las poderosas corporaciones occidentales sin perder ni una sola ciudad ni un solo territorio de Divina. Por mandato celestial. Ha sido nombrado Rey Supremo por decreto imperial, destinado a una vida larga y próspera. Desde este momento, nadie en el mundo no lo conoce. ¿Eres de verdad el talentoso Rey Supremo? Jimena, Elena, pongan a esta gente tras las rejas. Sí. ¿No sabía que el Rey Supremo sin rival del mundo era el repudiado de la familia Rivero? Salvador, rápido, tienes que tener bebé. Quiero ser la tía. Vaya. Me casaré con Salvador, sea como sea. Solo que no sé si lo hará.
Yo sí. Señor Rivero, su voz es demasiado baja para que Rosa la oiga. ¿Ya? Digo que... Salvador, eres realmente Rey Supremo, el talentoso sin rival que fundó el Grupo Divino. Así es. Entonces déjame decirte ahora mismo. Soy el talentoso. Soy Rey Supremo. Soy el padre de Lara. Y soy el hombre más cobarde, incompetente y rastrero del que hayas oído hablar. Señora Pérez, de repente nos cerraron y nos bloquearon. Corporaciones de todo el mundo nos llevaron a la quiebra y a la bancarrota total. Señora Pérez. Recuperaré lo que es mío. Salvador, 5 años. Hemos estado juntos 5 años y ni siquiera me dijiste quién eras, y si lo hubieras hecho, nada de esto habría pasado. Yo llevé al Grupo Pérez a donde está hoy, con una empresa en quiebra, y ahora estás insolente, despreciativa de todo, sin respeto por la ley. Si te doy más, acabarás mal. Salvador, todo es una excusa. Si hubieras confesado ser Rey Supremo desde el principio, la familia Pérez te hubiéramos adorado. ¿Cómo nos atrevemos? ¿Adorado? Intentaba protegeros a Lara y a ti. ¿De la presión? ¿De meteros en el mundo? ¿De los negocios? Pero he descubierto que tú y tu familia sois tan fríos y aún así os doy la oportunidad de quedaros. ¿Qué quieres decir? ¿Cuántas veces te he dicho que el Grupo Pérez es fruto de mi esfuerzo y el pedido de 50.000 millones yo te lo concedí? Solo tienes que esperar 3 días más. 3 días más y tendrás la atención del mundo en la fiesta de cumpleaños de Lara. Así que todo lo que pertenece a la señora Pérez ahora es suyo. Se suponía que todo esto me pertenecía a mí. Te equivocas. Nunca quise renunciar a Salvador durante 10 años, incluso cuando estaba casado y tenía hijos. He esperado en silencio, con la esperanza de que un día nos volviera a unir. Y eso es lo mejor que podía haber pasado. Así que tú y tu familia Pérez, si hubierais creído en mí alguna vez, no habríais llegado hasta aquí. Entonces es que te escondes demasiado, demasiado secreto. Si muestras un poco del poder financiero de Rey Supremo... ¿Qué sentido tiene? Esta mujer me quiere por mi posición, poder y estatus, cosas que para mí son vanas, insignificantes y poco dignas de mención, pero no por lo que soy. Flora, no olvides que fuiste tú quien pidió el divorcio. ¿Es realmente culpa mía? Cada uno es responsable de sus elecciones. Puede que no te equivoques, pero no somos compatibles. Así que como Rey Supremo, ¿qué es lo que realmente valoras y aprecias más? ¿En tu corazón? La familia, el amor y el cuidado. ¿Qué menos te importa? Mamá, toma un poco de dulce. Pronto llamaré a la Sera Serrano. ¡Mamá! Y no podré verte tan a menudo. Te echaré de menos. Lara, lo siento. Te pido disculpas. ¿Puedes perdonarme? Lara, me equivoqué.